Hola, soy Tamara y bienvenidos sean todos a este podcast llamado Entre Libros y Escritos, un espacio pensado en la conversación entre quienes aman leer y escribir. Cada capítulo tenemos un invitado especial y un tema distinto. Espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fanta? Hola, ¿cómo estás? Tuvimos un accidente. Sí, chicos, tuvimos un accidente. Estuvimos hablando casi 1 hora y media. Teníamos un podcast muy entretenido y mi computador le dio un tallo y me borró todo. Chicos, me borró malditamente todo. Me quería matar. Quedamos en shock. Sí, quedamos en shock. Pero, oye, pero la conversación estuvo buena. Sí, estuvo muy buena. Estábamos súper entretenidas aquí, como si nos conociéramos de siempre. Así es. Y de repente me dice la Tami que no, que se murió todo. Se murió todo. No, me fui a negro, chiquillos. Me fui a negro. Y después mandándole un mensaje de WhatsApp a la Fanta y diciendo, ay, perdón, el computador murió, mi computador murió. Y ahí dice, no te preocupes, estoy aquí pintando. Sí, de hecho, mientras converso con la Tami, yo estoy aquí en mi casa pintando una acuarela, así que es súper relajado. Sí, y díganme, no, y es súper bonita, ya la estoy viendo, es preciosa. Ay, ojalá, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esta acuarela es la segunda que hago, porque la otra la arruiné, yo me quería matar. Hoy pasa. Y tuve que empezarla de nuevo y es complejo, esta acuarela es compleja, tiene calidad de cosas, y le tuve que decir al cliente, le mandé un mail y dije, ¿sabes qué? Cometí un error y arruiné, así que me voy a demorar más porque me voy a tener que empezar a hacer de nuevo. Lo que callamos los artistas. Lo que callamos los artistas. Sí, no es para nada glamoroso. Una mancha de tinta o algo así te puede jugar todo un trabajo de días. Es verdad. Sí, y por eso se cobra caro. Así es. Sobre todo el arte que es a mano, se cobra caro por eso, chicos. Es sí mucha pena. Sí que si alguien le dice, ay, no, muy caro, pudrase. Esta persona cree que nosotros somos como una máquina que abre la boca y sale así de la boca como un fax, así, sacando el producto. Así es. Sí, eso. Bueno, tú también dibujas, así que... Así es, lo comprendo. Bueno, chicos, bienvenidos sean todos a este nuevo podcast de Entre Libros y Escritos. Y como ven, tenemos una invitada muy entretenida, Fanta, también conocida como Ciruela Ácida en las redes sociales. Antes era Ciruela y después me cambié el nombre a Fantagoria. Así es. ¿Por qué no te vuelves a presentar entre la gente que te escucha? ¡Ay, qué terrible esto! Lo siento. No, tranqui. Ahora incluso estamos ya más relajadas, entonces cuesta menos como volver a entrar en ambiente. Bueno, yo soy Débora, soy periodista, ilustradora y escritora por pasión. Y soy más conocida como Fantagoria en Wattpad, donde ahí es donde ya como que me conocen más porque escribo algunos libritos que le gusta a harta gente. Y también dibujo, también soy ilustradora. De hecho, ahora estoy trabajando como ilustradora independiente. Y en mi Instagram me pueden encontrar como Fantagoria-bajo. Ahí pueden ver lo que hago. Sí, yo voy a decir que me encanta. Yo invité a la Fanta, a Débora, porque amo mucho cómo escribe, me gusta mucho su contenido y me encanta esta dualidad que tiene de ilustradora, escritora, que me recuerda mucho a mí. O sea, como que me veo representada en ella. Fue genial cuando supe que también escribía y dibujaba. Fue como, voy a llevarme bien con ella, estoy segura. Sí, así es. Y bueno, Fanta tiene unos libros súper buenos. Yo ya he recomendado algunos. En otro podcast, por si no lo leíste, el especial de fanfic, yo recomendé a Fanta. No sabía eso. Ya, eso es nuevo. Sí, en el de Porilan y Sugartian, para que me escuchan, yo recomendé mucho la obra de Fanta. Libros, No cruces el bosque, que lo estoy empezando a leer. Bicolor, que es el más popular, muy entretenido por lo que he visto y porque hay mucha fanaticada, todavía no lo empiezo a leer. Y Nocturno, que ganó un Gotti el 2018 y les digo que es una joyita que mezcla realismo mágico, fantasía y también mucho tema de arte e ilustración. O sea, es un trabajo realmente artesanal el que está haciendo ahí Fanta con esa historia, que está reescrita, tengo entendido. Sí, la reescribí porque soy muy insegura, como te comentaba antes, y tengo muchas colegas que siempre dicen, pero Fanta, ¿cuándo vas a publicar en físico? Yo le digo, ¿sabes qué? Ni siquiera he mandado nada a una editorial porque soy súper insegura. O sea, como que, claro, cuando empecé a publicar en Wattpad yo no tenía ninguna expectativa, y creo que incluso es muy bueno eso, como mostrar tu trabajo sin tener una expectativa de nada. Sin querer ser popular, sin querer
No, simplemente mostrarlo porque quieres compartirlo con Por un amor niño. al arte. Claro. Y claro, me empezó a ir bien y todo, pero yo no tenía como... Claro, cuando la gente me empezó a decir, publica en editoriales, eso me tomó por sorpresa, porque, claro, no tenía esa pretensión. Uh-huh. Pero ahora, claro, sí admito que me haría mucha ilusión publicar, pero soy súper mega insegura y entre los propósitos de Año Nuevo dije, ya, este año sí o sí voy a mandar alguna historia a alguna editorial, una o dos. Si pudo After, ¿por qué yo no? Es lo mismo que yo digo. Sí, es verdad, todos mandan y yo lo admiro mucho, es como, quiero tener esa seguridad para poder presentar mi trabajo y decir, mira, tengo esto, por favor. Bien. Vamos que se puede. Bueno, sigan a Fanta Débora en sus redes sociales, Fantagoria, puedan leer sus libros porque realmente están muy bonitos, muy bien escritos. Y justamente vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y también le gusta mucho a Fanta, que es la construcción de personajes. Sí, personajes. Sí. Es algo en lo que he tratado como incluso de especializarme cuando estudié literatura. Yo saqué una especialidad en literatura, aparte de periodista. Y una de las cosas que más me gustaba en cuanto a creación literaria era en los personajes. Como una historia, de hecho, siempre tengo un dicho que es, una historia puede tener una idea muy original. Y el mundo en el que está ambientado o la trama puede ser muy bacán, pero si los personajes no me enamoran, no me va a enganchar. Eso es verdad. Claro, en cambio una historia puede ser súper cliché, la trama puede estar vista 1000 veces, pero si los personajes son buenos, yo voy a seguir adelante. Así es. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado antes de mi blackout con el computador de una serie que nos encanta, que somos muy fan con Fanta, que es Betty la Fea. Sí, hablamos de eso porque yo dije que a veces uno le puede encantar algo y no por eso no criticarlo. Que eso es algo que mucha gente no entiende. Que a veces hay gente que cree que porque uno critica algo, no le gusta eso algo. Y no es cierto. A veces uno critica cosas que le encantan. Así es. Sí, incluso yo soy más crítica con las cosas que me gustan que los que no me gustan, porque tengo una filosofía súper simple. Es como, si algo no me gusta, ¿para qué lo voy a seguir consumiendo? No tengo como esa cosa como del hater, de lo voy a leer o lo voy a ver solo para criticarlo. O lo odias porque es popular. Es popular odiarlo. Exacto. No. Por ejemplo, si algo me gusta, me gusta. Independientemente de si sea popular o no. Es porque conectó conmigo, de alguna forma. Uh-huh. Pero eso no significa que yo, si veo que la historia, por ejemplo, que decíamos de Betty la Fea, que es una historia que tiene mucho machismo, que no hay una crítica al machismo. Aunque no lo diría tampoco así, porque creo que sí había una crítica al machismo. Sobre todo en los comportamientos del papá de Betty, cuando él era... Hay muchos personajes que tienen una crítica bien fuerte machista, empezando por Gutiérrez, eso es acoso laboral, empecemos. Lo que hacían también con Betty, o cómo actuaba Mario Calderón con todas las empleadas que eran ricas. Sí, o las mismas mujeres que a veces son machistas también. Así es, que son machistas, o también el tema de lo que pasaba con el cheque de Sofía, la expareja, que va directamente la mujer aprovechadora, que era la Jenny. Sí, que quería quitarle hasta la casa. Sí. Y eso es tan común, es tan de la vida real, todavía pasa. Uh-huh. Siento que Betty la Fea es una historia que hay que verla con su contexto de su tiempo. Obviamente es una historia que no se podría hacer ahora, así como Lo que el viento se llevó es una historia que ahora sería mucho más criticada que cuando se lanzó. Eso es verdad. Sí, o Harper Lee, el matar a un ruiseñor también, sí, ese, uff. Sí, entonces, claro, uno siempre tiene que criticar las cosas dentro de su contexto de época, sobre todo. Así es. Sí. Y bueno, Betty la Fea tiene una cantidad de... tiene una historia muy cliché, que es el personaje feo, que es muy inteligente, que se enamora del tipo opuesto y después le hacen un make-up y se enamora. Eso es súper cliché. O sea, y más encima la estaban enamorando casi no era una apuesta como otras series, pero sí era por otro bien. O sea, no era por amor, era para lograr algo. Es un cometido. Por tanto, era por plata. Al final era por plata. Sí, era por plata, era para no perder la empresa. Así que directamente, si tú te das cuenta, es un cliché, pero los personajes y las subtramas están muy bien creadas. Betty es un personaje sumamente fuerte que empieza a evolucionar, no es el mismo desde la primera escena hasta la última escena, y no solamente por un make-up.
Se tiran muchos traspapeles. Es muy genial su transformación, de hecho, que es súper lenta y orgánica. Así No es. es como que de la noche a la mañana, me voy a volver bonita, como pasan muchas películas y series y mangas. No, es súper orgánico. Su cambio exterior iba reflejando su cambio interior. Eso me encantó. Así es. Sí, es una historia que recomendamos aquí. Sí. Justamente porque muchos dicen, no, es que una historia machista. Véanla con su contexto de época y se van a dar cuenta de que es una historia incluso que tiene una crítica al machismo. Es muy ahí, entre comillas. Yo lo vi que tiene una crítica al machismo, porque si te fijas, todos los hombres que eran machistas salen trasquilados. O sea, y al final le depositan toda la Betty, sálvenos, casi. Sí. Y sí, Salva al final tiene que salvar todo. Sí, ella es la que los tenía cogidos, la que tenía el sartén al final. Es muy, sí. Y eso, igual hay sororidad también. A pesar de toda por ejemplo, Catalina Ángel, que es la que la ayuda. La amo, la hada madrina que todo el mundo le gustaría tener, que no solamente la pone bonita, sino que le hace toda esta psicología y psicoterapia diciendo, créetelo, no le funciona a veces, hay veces en que la Catalina se exaspera, que es normal, porque es un personaje que tiene las falencias de cualquier persona, la Betty. Claro, que es una persona, una chica con una muy baja autoestima, obviamente por toda su crianza. Esa otra, que ella tampoco es una niña que tiene baja autoestima porque sí. Es como, ¿entiendes por qué es así? Así es. Es muy genial, la verdad es que yo creo que es la mejor telenovela que existe. Creo que tiene muy bien merecido el título de la mejor telenovela del mundo, de la historia. Sí, así que si lo pueden ver, chicos, está en Netflix. Sí. Y también nace directamente, puedes hacer algo que es muy cliché, porque Fernando Gaitán, que fue el que escribió la novela, dijo, ok, se va a acabar el mundo porque es el año 2000, escribamos algo cliché pero entretenido. Y todos los personajes fueron creados muy conscientemente con la novela. O sea, Armando Mendoza es un tipo playboy que va a tener una gran empresa, hijito de su papá, y encima tiene unas rabietas. El bad boy. Y más encima tiene unas rabietas cuando empieza a tomar y se enoja y cuando no le funcionan las cosas, no tiene, ¿cómo se le dice esto? Autocontrol. Autocontrol, o tiene inteligencia emocional, como se dice. Cuando él puede tenerlo todo, porque a él nunca le faltó nada. Claro, no, lo bueno del personaje, o sea, voy a defender un poco a Armando Mendoza a pesar de que lo critico mucho, es que él igual paga sus pecados. O sea, es un personaje que dentro de todo no sale así como... no le sale así como barata su actitud. Así es, y se nota también en toda la evolución del personaje como este tipo, yo me gano todas las minas, tengo todo esto, a un tipo destruido, que querían que lo mataran. O sea, hay una parte en que se va a emborrachar a un bar y quieren que lo maten a combos. Exacto, esa parte es muy buena. El actor es muy bueno, de hecho los actores son muy buenos. Sí. Me impresionan lo buenos que son. Son excelentes actores. Sí. Yo no sé cómo el tipo no quedó con dolor de garganta con todos los gritos que tenía que pegar. Oh, señor, porque manejaba tan bien la voz. O sea, realmente yo me creía la existencia de Armando Mendoza porque existen esas personas. Sí, existen. Sobre todo en esa época. Yo creo que antes estaba más normalizado. Ahora se contienen. Pero antes ese jefe neurótico que te gritaba y te trataba mal y no le podías decir nada porque era tu pega, si no te echaban, ahora por lo menos hay derechos. Así es. Pero no, de verdad, hablando de personajes, creo que si una telenovela te puede dar una lección de una buena construcción de personajes, tanto de villanos, porque ahí los villanos también tienen muchos grises. Así es. Por ejemplo, Marcela Valencia, muy buen personaje. ¿Es villana o es antagonista, Fanta? Creo que es antagonista, porque es que, ¿sabes qué? Yo siento que Betty la Fea no tiene villanos. Creo que tiene... antagonistas o personajes grises al final. Sí. O sea, la misma Betty comete errores, se manda unas cagadas horribles. Como meterse en la relación, o sea, ser la amante. Sí. Esconderle las amantes también al jefe, o sea, ahí hay un tema, no hay sororidad tampoco, siendo que Marcela era más sorora con el resto de las amigas de Betty que la misma Betty con ella o con el resto de personas. Claro, y también la Marcela era mala con ella desde el principio, por eso Betty también nunca logró tanta empatía hacia ella. Entonces todo tiene un porqué. Y es genial como Marcela al final, como ella se reivindica, es increíble la lección que te da como personaje. Entonces lo que me gusta de esa serie es que son seres humanos viviendo sus realidades. Obviamente tenemos personas de clase alta que se comportan como tal, que quizá no tienen tanta empatía con una persona que viene de abajo,
Y también personas que vienen de abajo que también tienen sus cosas, como las del cuartel, que eran súper chismosas, Sí. que no se ponían tampoco en el lugar de su amiga a veces. Es muy bacán todo eso, que siento que no habían villanos en esa telenovela. No, habían personajes y todos creaban sus propios micromundos. Tú lo veías el problema, por ejemplo, Aura María con Freddy, Sofía con su ex, Mariana siendo la mística, que era como el personaje neutral dentro de esta gama de personajes. La que te decía lo que iba a pasar. Sí, que al final era, y ella al final tenía una función muy interesante, que era desarrolladora de futuras acciones a favor de continuar la trama. A la Mariana la ven muy, no, porque querían hacer un personaje de color. Amiga, no, Mariana es sumamente importante dentro de la trama. Sí, es muy genial, no, de verdad, súper recomendada la telenovela, chicos, ojalá la puedan ver. Oye, por último, tu favorita, tu favorita del cuartel, ¿cuál es? ¿Del cuartel? Sí. Bueno, Inesita me encantaba. Creo que ¿sabes que no la considero del cuartel? Porque era como la mamá de todas, más que nada. Sí. No, me gustó mucho, dentro de todos los defectos que ella tenía, me gustó mucho Aura María. ¿Por qué? Porque es una mujer súper libertina, lo que quieran decir de ella, como que es la típica mujer insertada en un mundo machista que se comporta según ese mundo, o sea, lo que esperan de ella como mujer. Pero ella fue la que más apoyó a Betty. Por eso me ganó. Eso es verdad. Siempre la estaba apoyando, como que entendía dentro de todo el círculo lo que estaba pasando. ¿Qué le pasa a mi hija? Siempre decía eso. Sí, siento que ella nunca, de hecho, cuando Betty llega la primera vez, es la única que no la mira mal. Es la única que no la queda mirando así como, oye, está fea. Así es. De hecho, la trata súper bien desde el principio. Así que por eso me ganó el personaje, a pesar de que es súper criticado. Sí. Y hay una parte de comparación que esto ya es parte del guión. El primer capítulo, cuando ella llega a Comoda y tú ves todo desde los ojos de Betty, cómo la ven de arriba y abajo, a cuando vuelve a Comoda a presentarse cuando está con el primer cambio, cómo actúan los personajes, desde Wilson, que es el seguridad, que tampoco le dice, ya pasa, oh, doctora, ¿qué se hizo? Que se ve tan bien, ya le avisa a todo el mundo, y cómo cambia todo. Sí, es muy genial ese capítulo. Sí. Mi capítulo favorito. Sí. Pero sí, cuando hablamos de personajes bien construidos, justamente yo siempre, ya que estaba hablando de Betty la Fea y de esto del personaje gris, que de repente se comporta mal, yo siempre he dicho que todos somos un poco villanos y un poco héroes en la vida real. Por ejemplo, puede que un día tratemos mal a alguien porque estamos enojados, y puede que al otro día alimentemos un perro en la calle, entonces pasamos a ser héroes. Y al otro día tenemos, no sé, nos comportamos como una persona tóxica y al otro día pedimos perdón. Entonces, esas pequeñas variaciones son lo que me hace a mí enamorarme de un personaje. Cuando te muestran, cuando no te ponen totalmente en su contra ni totalmente de su lado. Eso es lo que a mí me hace que un personaje me enamore. Y por eso no me gustan las famosas Marisú y los famosos Garistú, porque el autor trata de hacer que tú ames al personaje sí o sí, dándole un montón de cualidades, justificándolo en todo momento, y eso a mí no me gusta, porque yo no quiero que un autor me obligue a amar a un personaje o odiar a un personaje. Quiero que me muestre un personaje bien hecho, y que su contexto lo determine, que se comporte de acuerdo a su situación, que es lo que estábamos hablando antes. Así es. Al final, un buen personaje a mí me genera como que sea una persona que yo pueda conocer o pueda recordarlo tal vez de una amistad, un conocido, de algo que te haya pasado, una persona famosa, que suele pasar. Claro, una persona que tú digas, hay personas así. Sí, hay personas así. Sí, independientemente si el personaje es un dragón, ponte tú. Es su personalidad, que de alguna forma conectes con él, no solo empatizar, sino como, por ejemplo, lo que hablamos de Lolita. El personaje Humbert, que en la primera versión yo dije es un personaje bien construido. No quiere decir que me guste el personaje, pero es un personaje bien construido. Bien construido, porque justamente tú, el autor sabe ponerte en la piel de un pedófilo, en un tipo que constantemente se está victimizando, que le echa la culpa a la víctima. Una niña de 12 años. De 12 años, claro, que me está provocando, que ella... Y todo eso, y eso es tan
tan realista. Entonces ahí te das cuenta de que el autor te está metiendo en la cabeza de un pedófilo. El tipo, claro, lo puedes detestar, pero es un personaje bien hecho. Es un personaje bien hecho. Así es, y que además de eso tiene los matices, porque él, era un pedófilo, quería aprovecharse de Lolita, de alguna forma logra adoptarla gracias a una serie de eventos que se desarrollaron a favor de que lo hiciera, pero era él, si tú hablas de Humbert Humbert como persona, es un profesor de literatura, que es extranjero, es tranquilo, es ordenado, y se fue a vivir con esta señora que es viuda y es como un papá para la hija. Tú lo vas a ver así, y todo el mundo lo ve así, pero internamente es una manipulador. Exacto, muy manipulador, muy manipulador. Todas las manipulaciones que hace para que esta chica, como lavarle un poco el cerebro también, confundirla y todo, y obviamente darle como, no, ella es la villana, porque ella es la que se le arrima encima, pero es que tú no estás viendo toda la manipulación que hay detrás para que un personaje se comporte de cierta forma. Por ejemplo, bueno, en Netflix está el anime que se llama Beastars. Así es, muy buen anime. Sí, me encantó porque los personajes son muy buenos. Se comportan justamente lo que decíamos de acuerdo a su lugar que tienen en la sociedad. Sí, eso es verdad. Sí. Creo que también esta serie es una muy buena crítica y alegoría de del sexismo que sufren tanto hombres como mujeres. Porque por un lado, yo siento que las presas son vendrían a ser como las mujeres, ¿verdad? Como estas personas que ahora las protegen, porque en el pasado, obviamente, los depredadores estaban ahí y no podían controlar sus instintos animales, y las presas son como débiles y que siempre buscan como la protección de los... Y ahí vi mucho eso como de cómo se ve a la mujer a través de las presas. Y a la vez, cuando hablan de que los otros son como que no pueden soportar sus impulsos animales, los depredadores, también vi mucho esa cosa que se dice del hombre, de que el hombre, por ejemplo, la crítica que sobre todo le hacen las feministas al hombre, no, que el hombre es un potencial violador, que es muy bacán. Vi mucho eso, como una crítica un poco a los sistemas sexistas. Interesante tu interpretación de Beastars. En mi caso, yo la vi un poquito sobre lo que uno espera de ti, de la sociedad. Por ejemplo, un lobo va a ser salvaje, va a ser fuerte, y Legochi, que es el personaje protagonista de esta serie, él quiere vivir tranquilo, él ojalá le gustaría vivir solo, él quiere pasar desapercibido y no puede porque mide 2 metros, es amenazante, y tienes a Haru, que es un personaje que me encanta también porque es una coneja chiquitita, blanca, bonita, y todo el mundo quiere como protegerla, quiere estar con ella, y ella decide decir, pucha, yo voy a ser una presa toda mi vida, todo el mundo quiere protegerme, no voy a mostrarles que no es así, y ellos tienen que tener cuidado de mí. Claro, yo voy a tomar mis decisiones. Así es. Dentro del poder que me concedió la naturaleza, voy a aprovechar ese poder a mi favor. Es muy genial como ella es un muy buen personaje también. Es un muy buen personaje. Yo sé que, no he estado en el fandom, pero yo sé que muchos la odian porque casi la tratan como una prosti, pero amiga. Sí. Piensen en ella, toda la vida le han dicho que tiene que defenderse, que todo eso. Ella utiliza este tipo de manipulación. Las mismas conejas la odian porque supuestamente sus pololos se van con ella. Y a ella le importa una raja todo. En vez de criticar a sus novios, la critican a ella. Un clásico. Sí, es un clásico. Y al final un poquito le hacen bullying y dicen, ay, pucha, otra vez me están haciendo que lata, ya me lo voy a aguantar y las voy a mandar un poquito a la esquina para que dejen de molestarme. Y ella se defiende sola, no necesita a nadie más que ella misma. Y es muy fuerte el personaje, súper fuerte, dentro de lo chiquitita que es y lo débil que es, es débil. Es débil. Y es genial. Por eso yo lo veo como una crítica un poco a los prejuicios del sexo, de lo femenino y masculino, porque por ejemplo Legochi, que es un personaje del que se espera que sea de una forma, por ser un depredador, y yo me he topado en la vida real con hombres a los que se les pide que se comporten como hombres machitos. No puedes llorar, no puedes expresar tus emociones. ¿Cómo vas a consumir estas cosas? ¿Cómo puedes ser tan sensible? O si eres sensible, escóndelo. El hombre también tiene una gran presión social,
Y por eso me gusta mucho esa, y cuando y Lois le recrimina a Legoshi eso, de que él no se comportaba, porque el Lois era un depredador, que él envidiaba a los depredadores por su fuerza física, entonces Lois se comportaba como un depredador. Así es, diciendo que es un ciervo, y encima también tiene un background que él al final era un pedazo de carne que le iban a tirar al mejor postor para una cantidad de carnívoros. Sí, su historia es muy horrible. Está muy horrible. Y entonces yo en Lois veo también eso, esa lucha de algunas mujeres en la vida real de ir contra su naturaleza débil, entre comillas, como sexo débil. No, pues yo puedo ser tan fuerte como un depredador. O puedo ser tan fuerte como un hombre, si lo vemos desde ese punto de vista. Así es. Y Legoshi vendría a ser como el hombre que rechaza esa naturaleza a la que se le fuerza a asumir en la sociedad. Y quiere, con lo que decías tú, él quiere estar tranquilo, cuando por ejemplo la Haru se le insinúa el sale arrancando. Entonces me encanta eso, porque también es un tipo que no quiere como verse forzado a hacer algo que en el fondo no es, aunque el mundo se lo exija, y me encanta eso. Por eso yo lo veo como una crítica al sexismo. Sí, es muy bueno. Yo nunca lo había visto de ese punto. Me encantó que me dieras vuelta un poco la serie. Sí, la analicé mucho y me encanta, siempre hago eso. Sí, quizás estoy equivocada, quizás la autora no la tiraba por ahí, pero esa es como la interpretación que le doy. Sí. Yo creo que es importante tener una interpretación de un personaje o de su trama. Es como las personas, porque tal vez yo estoy hablando contigo súper amable, pero tal vez me vas a cortarme y vas a decir muchas cosas malas de mí. Eso quiere decir que también tengo una forma de verte que puede ser distinta también a la realidad, que es como una persona al final. ¿Cómo interpretas tú? Y hay miles de interpretaciones para un mismo personaje. Sí, es cierto, aunque no voy a decir nada malo de ti, tranquilo. No, si no te preocupes, no te voy a escuchar. Me cae súper bien. Ay, gracias. Y la verdad, no me gusta hablar mal de la gente a su espalda. Siento que cuando uno habla mal de la gente, o sea, tampoco me voy a hacer la loca, todos hemos hablado mal de alguien. Eso es verdad. Ya sea porque nos caiga muy mal o nos hizo algo, pero en general lo evito, porque siento que cuando uno habla mal de los demás, en el fondo habla mal de sí mismo. Eso es verdad. Sí. Y eso con el tema de los personajes. Sí. Stars lo recomendamos. Así es, por favor, véanlo en su segunda temporada. Yo lo estoy viendo de una manera lo estoy viendo de una manera pirata, pero es bien interesante, y si no pueden leer el manga, que resalta un poquito más también lo que se cuenta. Hoy quiero leer el manga. Sí. Yo, sabes que cuando empecé a ver la serie, yo decía que esto era como una fábula de Sopo, pero pensaba para los adultos, por todos los temas que trataba. Sí, está muy de moda esto de usar, ¿no te has fijado cómo está muy de moda usar animales antropomórficos para contar cosas como muy humanas? Sí, bueno, esto ha sido de siempre, o sea, desde la liebre a la tortuga hasta antes, por dar un tipo para no hablar directamente de las personas, ya utilicemos los animales para representar temas de personas. Por ejemplo, el zorro es un personaje ágil y además encima astuto, el conejo es tierno. Salvo, a menos que leas Downton Abbey, ¿cómo se llama este libro sobre los conejos que también está? Oh, yo sé cuál es, no lo he leído. Creo que es el monte. El monte de Watership, eso. Eso, monte de Watership. Ahí te cuenta otra historia. Tengo muchas ganas de leerla. Yo tengo miedo de leerlo. Como que siento que me va a dar algo. Watership, así se llama. Sí, creo que tiene una película que es como terrible sangrienta. Es terrible, y el escritor hizo el libro para sus hijos y hizo otra historia que es sobre unos perros que experimentan con ellos en un... Sí, es horrible. Del mismo creador. Es horrible en el buen sentido, es muy buena, pero no la vería de nuevo. Me imagino. Sí, es terrible la historia, pero véanla, una vez. Una sola vez, pero no la vean si están muy deprimidos, véanla cuando estén estoy bien, porque yo creo que les va a deprimir mucho. Sí, sobre todo si les gustan mucho los animales y son muy críticos del maltrato animal, como esto sobre todo si son veganos. Sí. Sobre todo, sí, porque se habla de eso, de experimento animal. Okay. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, bueno, comentamos directamente sobre lo que nos genera un personaje. ¿Y cómo tú, cuando escribes un libro o estás creando un personaje, lo haces evolucionar o mantenerlo así, Débora? Es
como, bueno, creo que te hablé de esto antes también, de poner una situación. Siempre, siempre yo tengo dos mantras. Cuando escribo una historia, que su objetivo es entretener, y siempre en cada capítulo tiene que pasar algo. Y muchas de las cosas que pasan afectan a los personajes. Entonces, siempre me pongo en esa situación de cómo hacer, o sea, cómo va a reaccionar el personaje en esta situación que está pasando. Y en base a eso, en base a previamente a la construcción que hizo el personaje en cuanto a su personalidad, por ejemplo, si es un personaje cobarde, si es un personaje nihilista o es un personaje idealista, de acuerdo a esa personalidad yo voy construyendo sus acciones, y no necesariamente tienen que ser acciones que sean fieles a su personalidad, porque hay momentos en que un personaje que puede ser cobarde puede tener un momento de valentía, y eso es algo que puede dar mucho juego a la trama. Por ejemplo, en Ataque, en Shingeki no Kyojin, Los Titanes, que es una historia que está muy de moda ahora, hay un personaje que se llama Armin, que desde el principio te lo muestran como el cobarde del grupo. Siempre hay como un cobarde, un tipo que... Sí, que Armin es como el chiquito rubio que tiene como un corte tipo He-Man, ¿verdad? Ese. Y ese me encanta Armin, que es uno de los mejores personajes, justamente porque tiene una evolución muy buena. Es súper cobarde, pero siempre él luchó contra esa cobardía. Y siempre trataba de no depender de sus amigos, pero había momentos en que la cobardía le podía. Pero es un personaje muy inteligente, entonces aporta a la trama. No es un personaje que está ahí porque sí. Entonces, los momentos en que Armin es valiente, siento que tiene más peso para la trama que un personaje que desde el principio te lo muestran como valiente, como que puede con todo, como Levi o como Mikasa, por ejemplo. Entonces, eso para mí es como la construcción de personaje, que es cuando tú haces que lo sacas de su zona de confort, se podría decir. Y creo que sacar de la zona de confort a los personajes es como lo mejor que puedes hacer cuando estás escribiendo una historia que quieres que sea interesante. Porque si una historia en donde no sacas de la zona de confort a los personajes, es una historia donde no pasa nada. Porque el personaje no va a hacer nada interesante porque está en su zona de confort. Va a seguir en su rutina. Y una historia no es la vida real. Una historia es una historia. Es un libro, necesita páginas para ser rellenadas. Exacto, queremos que pasen cosas. En la vida real, claro, una persona puede ver toda su vida, pegar su rutina, pero no es un libro. Así es. Claro, en una narrativa tienen que pasar cosas. Y así es como yo hago para que los personajes siempre se construyan, y es sacándolos de su zona de confort. Relacionado también a lo que tú hablabas sobre sacar a los personajes de la zona de confort o generarle estos micro como momentos, me acordé mucho de una saga que me encanta, que es Harry Potter. Nosotros tú también conoces Harry Potter, por lo que hablamos la otra vez. Está el personaje de Neville Longbottom, que en el primer libro lo vemos como un niñito gordo, chiquitito, que se le pierde la rana, que está encima a su abuela y todo el mundo le hace bullying. Sí. Así es. Hay un pequeño espacio como de valentía, que es cuando se enfrenta a los amigos que son los pequeños populares de Gryffindor, cuando dice, oigan, no salgan de la casa porque si no vamos a perder más puntos, los voy a combatir. No lo logra, pero es un reconocimiento también, y Albus Dumbledore también le da un puntaje que hace que al final gane la casa por un tema de valentía, porque como explicaba, es mucho más difícil enfrentarte a tus amigos que a tus enemigos. Eso. Y está... Sigue, por favor. Esa escena está muy bien puesta en el primer libro. Así es, sumamente bien puesta. Sí, porque eso va a justificar el por qué Neville después hace lo que hace en los otros libros. Así es. Desde el principio te muestran que sí puede ser valiente. Así es, porque está en Gryffindor, siendo que no lo cuentan en la película, pero sí en el libro. El sombrero seleccionado estuvo mucho tiempo viendo dónde lo metía, porque no sabía dónde meterlo, hasta que eligió Gryffindor. Es uno de los detalles como cómicos también que muestran directamente cómo es el personaje. Después tenemos el quinto libro en que nos hablan directamente sobre la familia, donde ve a su familia, su madre y padre, que los volvieron locos en San Mungo, y al final dejan de ser ellos, son una cáscara vacía, y él los va a visitar. Sí, pues ahí entiendes por qué él era así. Así es. Está el primer enfrentamiento a Bellatrix, que le generó esto de no tener una familia normal, y después está el gran como empuje, que es en el séptimo libro. No están los personajes principales porque están haciendo su cruzada, pero ¿qué pasa con todo el colegio donde están los mortífagos? Él tiene que hacerse cargo de proteger a los niños chicos, a que no los ataquen, o sea,
Cuando él vuelve está todo golpeado, tiene cicatrices. Y él es el que se encarga de la revolución. Yo empecé a llamarlo Che Neville en ese momento, Che Neville Guevara, porque es quien trataba de mantener la revolución. Y es muy buen personaje. Es un muy buen personaje. Súper subvalorado, no se menciona tanto como de los buenos personajes. Yo lo amo, es uno de mis personajes favoritos de la saga por todo su recorrido como personaje. Y ya como el último punto final que se da en este caso es cuando logra sacar del sombrero la espada de Gryffindor, porque solamente un verdadero Gryffindor, una persona valiente, puede sacarla, y es el que logra el último punto de gracia que hace que Harry logre su cometido. Sí, Rowling hizo un muy buen trabajo con Neville. Sí, y siento que hubo personajes en la saga que tenían ese potencial para ir justamente más allá, como hizo Neville. Sobre todo, uno que yo lamento que no se le diera más trabajo fue Draco Malfoy. Porque fue un personaje que siento que estaba ahí como en esa zona de la evolución. Y sí, se ve que es un chico al final que es así por su familia. O sea, en el fondo está influenciado. Y me habría gustado, por ejemplo, creo que lo único que le critico a Rowling, una de las grandes cosas que le critico, es que siempre fue muy categórica con el tema de las casas. No me gustó, por ejemplo, esa escena en el libro final cuando McGonagall, o sea, como que todos los Slytherin eran malos. O sea, como que todos, incluso los manda, McGonagall creo que los manda a los calabozos o algo así. Sí, los manda a los calabozos para que dejen de molestar casi. Claro. Y eso no me gustó porque me habría gustado que Harry hubiera tenido un amigo de Slytherin, como para demostrar eso, de que en el momento de la verdad todos se pueden unir. Y esa parte que los Slytherin siempre fueran los malos no me gustó mucho. Sí. Admito que ahí se me cae un poco el personaje. A mí me habría gustado, tengo mi fantasía loca, de que en algún momento en la saga Draco se hubiera hecho amigo de Harry y Hermione sin perder su personalidad, obviamente de cabro chico mimado casi, a veces uno, mi papá me hace esto, todo eso. Él se iba a Cachagua, los otros se van al Algarrobo. Es verdad, el coronavirus. Sí, él se va a dar la paz allá en Cachagua. Porque el papá le habría podido pagar las multas que quisiera. Así es, un Martincito de la Raíz. El Martincito de la Raíz. Martincito de la Raíz. No, sí, eso es verdad. Bueno, yo entiendo eso, pero igual entiendo las razones porque, bueno, es un libro juvenil infantil, casi infantil, porque empieza la historia cuando Harry tiene 10 años, por tanto es infante, y nos habla directamente del problema sobre, yo lo entiendo así como el racismo y el clasismo dentro del mundo. Sí, como, sí. Me acuerdo sí, lo de las casas es algo como muy clasista. Así es. Yo me acuerdo mucho de la conversación que habíamos tenido un poco de que tú habías comentado que no se puede separar el autor de la obra. Exacto. Y recordemos también que J.K. Rowling trabajó mucho en Amnistía Internacional. Así que ella vio muchos temas relacionados a gente huyendo porque racismo, por clasismo, por problemas políticos. Y al final yo creo que ese era un poquito el mensaje que quería dar con esto, de cómo todos tienen una partición y decidieron tomar a este tipo de gente que son, al final, los líderes de los países, generan esto. Y si te das cuenta, la Casa de Slytherin tiene muchas atribuciones de líderes, astutos, emprendedores, que generan networking, generan eso. La gran mayoría, yo creo que los presidentes y gobernantes deben ser Slytherin. Lo mismo. Y no lo digo de mala forma, sino que también es un beneficio de lograr centrar a la gente por un ideal, sea bueno o malo. Sí, no, yo sí entiendo eso desde el punto de vista de lo que dices tú, de amnistía. Que Rowling es una persona así, muy radical en su pensamiento. Muy radical. Es una persona, y se nota por sus tweets, que es muy del blanco y negro. No hay grises. Muy, claro, muy de los malos y los buenos. Lo cual es una visión que yo no comparto, pero la entiendo. Pero claro, se refleja en su escritura. Se refleja y claro, ahí está. Y por eso es tan bueno estudiar a los autores, como sus vidas, leer sus entrevistas y todo para entender por qué hay ciertas cosas que están en ciertas obras. Sí, que lo habíamos comentado. Por ejemplo, Stephen King, que no la tuvo fácil. Tuvo una infancia terrible, muy pobre. El papá fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. Así es la historia que él cuenta. Y tuvieron que encargarse de todos, él y su hermano, la mamá trabajando 2 turnos. Y complicado, él estuvo hasta metido en drogas y alcohol, porque muy mal.
Muchos mal. de sus libros muy buenos los escribió en esa época mala. Sí. Porque estaba como bajo el efecto de la droga y se nota. Es muy genial eso, de verlos. Por ejemplo, yo que soy una persona que soy mucho menos radical, porque he visto el lado malo tanto de la gente que es supuestamente las víctimas siempre. Uh-huh. Yo he visto el lado malo de los movimientos sociales porque he estado en ellos. Por dentro, que hay gente muy mala dentro de los movimientos sociales, y también he visto el lado malo obviamente de la parte como de los poderosos, pero también he visto la parte buena de ahí, y también he visto entonces, claro, no soy tan radical justamente porque he estado expuesta a las dos situaciones. Juzgo mucho a la gente más que nada por cómo se comporta que por el sitio en el que está. O sea, y Rowling no es así, sobre todo porque se nota mucho en sus tweets, sobre todo ahora que ha estado muy metida en el ojo del huracán con el tema de los... Sí, Dios mío. Y si bien no me parece bien, no estoy de acuerdo en que se le ataque, ni que se dé, o sea, esa cuestión de que querían borrar su nombre de los libros. La gente es muy radical, ¿viste? Sí, la gente es muy radical, especialmente relacionada a temas como creencias en todo aspecto. Sí, la gente es muy sensible cuando se le caen los ídolos. Y eso es lo malo de idealizar a la gente. Nunca hay que idealizar a nadie. nunca. Porque al final hacemos que los seres humanos se deshumanicen. Convertimos a los escritores o a los actores en ídolos, y si dicen algo, si cometen un error, o sea, si se comportan como humanos, se les juzga mucho. Entonces, esa cosa de los ídolos es algo muy peligroso. Uh-huh. Y claro, Rowling, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho de las personas trans, pero no la voy a juzgar. Así como nunca le iría a tirar odio, ni dejaría de gustarme sus libros. Es como, mira, no estoy de acuerdo con ella, punto. Así. Como decíamos, es complicado eso, pero también te muestra directamente cómo es la persona, volviendo a eso, cómo es su obra y cómo crea sus personajes. Porque en el caso de... Podemos seguir con el tema de Harry Potter porque es un poquito como más universal para nosotros y para muchas personas que escuchan el podcast, la construcción de los personajes. Tú te vas a dar inmediatamente cuenta si son buenos o malos, no únicamente porque son amigos de Harry, sino por cómo actúan. Exacto. Salvo unos personajes, perdón que termine aquí, que es uno de los personajes que no me gustaba, pero comprendo como por qué actuó así, que es Percy Weasley. Percy es este hermano mayor que quería ser el primero, quería ser el mejor, el prefecto, se va a ir al ministerio y él quería hacer algo, él tenía mucha ambición y hace que al final le dé la espalda a las creencias de su familia para continuar esa ambición para seguir escalando. Claro. Que es lo que pasa entre el sexto, séptimo libro, si más lo recuerdo, cuando ya todo se destapó, porque obviamente como él estaba trabajando en el ministerio y quería seguir ascendiendo, le decía el amén a todos la gente que estaba arriba de él. Y él es la representación de la persona arribista. Así es. Al final yo como no quiero ser pobre, lo odio, como diría en la teleserie. Es él. Claro. Y te das cuenta en la última parte cuando vuelve, dice, sí, la cagué, quiero venir a ayudar. Y cuando, presenta, porque al final él ve morir a uno de sus hermanos como el cierre de su arco, diciendo, pucha, pude haberlos tenido más tiempo, lo pude haber aprovechado a mi familia, pero por idiota, por arribista, por haber querido escalar más alto de lo que quiera o simplemente estar ciego, pude haber estado con él antes. Sí, es un buen personaje, está bien hecho. Uh-huh. Y hay que pensar que Harry Potter es una historia que tiene muchos personajes, entonces solo una persona que escribe sabe lo complicado que es darle una construcción a muchos personajes. Uh-huh. Es muy difícil. Un escritor que pueda hacer eso es una persona que tiene talento. Rowling es muy talentosa para darle su lugar a personajes secundarios. Sí, terciarios y cuartiarios, porque todos tienen una razón de existir. Sí, es verdad. Justamente lo que decías, por ejemplo, a mí Rob Weasley no me cae bien. No me cae nada bien. Pero siento que es un personaje muy bueno, muy bien hecho, porque es un personaje que en la situación que lo pongas vas a comprender por qué hace las cosas. O sea, si Rowling hubiera traicionado a Harry, por ejemplo, uh-huh. Para mí habría sido coherente, porque uh-huh. era un personaje que podía hacer eso. Uh-huh. Y si decide no traicionarla también es coherente, porque uh-huh. es un personaje muy maleable. Uh-huh.
yo les digo a esos personajes chicle. Es como que puedes de verdad hacer lo que quieras con ellos. Sí. Y porque justamente era muy así. Tenía momentos en que era un idiota, en que era súper machista, en que hacía bullying, por ejemplo, y otros momentos en que era súper leal, valiente, y otros momentos en que era un cobarde. Entonces era muy genial, tenía muchos matices. Ron Weasley tiene muchos matices, y justamente por eso quizás no cae tan bien a muchos, porque claro, es como una persona. Sí, es una persona, no va a ser completamente blanco y negro, va a ser gris. Pero Exacto. Tú después ves la historia, o sea, sí, su familia es pobre, le dan las sobras de todo lo que tienen sus hermanos, o sea, ni siquiera su primera varita era su primera varita, no tuvo una mascota propia hasta el 3er año, tú entendías igual como la rabia. Sí, y es súper comprensible que le tuviera envidia a Harry, porque siempre estuvo a la sombra de todo, entonces después estar a la sombra de su amigo era como el colmo para él. Sí. En especial cuando él quería lograr cosas, cuando él se veía en el espejo de él y dice que no, soy capitán del equipo de Quidditch, soy perfecto, porque él quería tener su reconocimiento. Exacto. Sí, y eso, justamente eso es como para mí un buen personaje, un personaje que tiene un pasado, se comporta de acuerdo a lo que quiere, a lo que desea, tiene defectos, y puede ser un personaje que dependiendo de la situación se puede comportar de alguna forma que tú no te esperas, por ejemplo. Me gustan los personajes también que son impredecibles, que estos personajes que no sabes cómo va a actuar. Es como, creo que los de personajes de Game of Thrones son muy así. Sí, es verdad. De Fuego y Hielo, sí, son personajes que de verdad te esperas cualquier cosa. Es como... Sansa, por ejemplo, me parece un personaje muy bien hecho. Sí, Sansa, es verdad, Sansa es un muy buen personaje. Yo no he leído los libros, estoy esperando que ojalá Tata Martin no se muera hasta completar la saga para empezar a leerla, pero debo definir que Sansa es siento que es un personaje que tú al principio lo odias porque es una chica mimada que quiere un príncipe y te das cuenta que el príncipe es un monstruo y le salen dos monstruos, pero tú te das cuenta que todas sus caídas, sus levantadas, la construyen y le hacen un personaje. Sufre mucho ella. Sí, es uno de los personajes que más sobrevivió de suerte, o sea, casi se la violan. En el momento cuando era chica, cuando hacen el ataque, casi se la violan. Sí, claro, se la violaron. Y ella, sin tener fuerza física, es muy inteligente para sobrevivir. Así es. Todo lo que ella tiene que hacer para sobrevivir en ese mundo horrible en el que estaba metida. Y ya te digo, o sea, eso es lo que conversábamos antes de las mujeres fuertes, que es una mujer fuerte, que está tan de moda ese tema. Sansa es una mujer fuerte y no es como la hermana que pelea, por ejemplo. Pero fue muy astuta para poder sobrevivir. Y eso a mí me parece una mujer fuerte, un personaje. Y aparte que ella también es consecuente, o sea, claro, a nosotros nos puede caer mal, mira esta mina hueca, que quiere casarse y toda la cuestión. Pero claro, ella había sido criada siempre así. O sea, era bella. Entonces siempre se le dio a ella como esa preferencia, ¿no? Tú vas a ser la bonita de la familia, vas a tener hijos hermosos, vas a gobernar un reino, le decían. Eso. Sí, entonces eso era lo que ella esperaba porque estaba criada, era una niña en el fondo, era una niña chica. Entonces, claro, cae mal, pero tienes que pensar que es una niña chica, que tiene sueños de niña. Y cuando esa niña se topa con la crueldad del mundo, ¿cómo no empatizar con ella? O sea... Es muy genial Sansa, creo que uno de los mejores personajes femeninos que yo he leído. Sí. Bueno, toda esa saga tiene unos personajes femeninos muy fuertes. Arya también, que decía, ok, yo quiero pelear y todo eso, sí, ok, peleas, pero también tienes que saber estrategia, tienes que saber cómo ocultarte, no tienes que solamente atacar, piensa. Claro, compórtate como le decía el maestro, que tenía que aprovechar su agilidad y saber cuándo atacar y saber cuándo retirarse. Así es. O Cersei también es un personaje sumamente fuerte, sí, es muy desagradable, pero ella quería cuidar a su familia, quería vivir por amor, y también tuvo que hacer muchas cosas buenas y malas, porque también veló por su reino, por su familia, pero pasando a llevar a mucha gente y muchas cosas. O sea, sí, es muy buena también. Me encanta como villana, está muy bien hecha. También ella logra sobreponerse a varias cosas, con astucia. Con mucha astucia. Sí. Y sí, ese es un buen ejemplo de buenos personajes, son los de Game of Thrones. La serie ya, hay que admitir que la última temporada fue una mierda, pero justamente porque ya no estaban basados en los libros. Así es. Así que por favor espero por favor los libros, Tata Martin, por favor no te mueras
o deja todo escrito en un guión muy rápido para pasárselo a alguien como Brandon Sanderson, como pasó en la otra saga de libros que escribió para escribirla. Oh, Brandon Sanderson. ¿Has leído a Brandon Sanderson? Lo tengo pendiente de hace mucho tiempo porque Bookstagram y todas mis amigas de Bookstagram me dicen, lee Brandon Sanderson, pero no he tenido tiempo, estoy leyendo muchos clásicos ahora. Ah, ya, ¿pero lees clásicos por gusto? Por gusto y también porque, bueno, me gustan. Y tengo hartos libros técnicos que tengo que leer por temas de pega, así que estoy vuelta loca. Ah, ya entiendo. Sí, pero vuelvo a eso. Si Brandon Sanderson es como una persona que tengo que leer, tengo a Brandon Sanderson, a la Victoria Schwartz, que te estoy leyéndome ahora un libro de ella, entre medio. Yo la tengo pendiente. Sí. Tengo amigas que la detestan y tengo otras que la aman, entonces no sé qué esperarme. Yo voy a ciegas con ella, porque todo el mundo me ha dicho que la aman. Yo voy a ciegas. No sé nada de su historia, quiero ver qué tal es. No, yo tengo una amiga que es correctora, es una de las mejores personas que yo conozco, y ella también es súper ácida, y ella no le gustó nada a Victoria Schwartz, pero tengo otras que la adoran, entonces como, ¿a quién la creo? Sí. Pero al final uno tiene que hacerse su propia opinión, obviamente, de las cosas. Así que quiero leer de ella, creo que se llama Una magia más oscura, creo que se llama su... Sí, tiene muchos libros. Yo ahora estoy leyendo uno que se llama La canción salvaje, que es una biología, que creo que es con un poquito de ciencia ficción, todavía no pillo cuál es la área. Y otro que es también Una magia más oscura, que creo que es una trilogía. Ah, ya, entiendo. Sí, esa quiero leer, esa es como la que me tinca, y aparte es la que me dicen que es como la más buena. Ah, buenísimo. Freud me la asegura. Buenísimo. Otra línea de personajes muy bien construidos, que lo habíamos hablado antes, es Avatar, la saga, la serie de animación. Sí, estábamos hablando de cuando me preguntaste qué personaje encontraba yo que eran buenos, yo te dije los personajes de la leyenda del Avatar. Uh-huh. Sí, buenos personajes, y eso que es una historia que es para niños, para gente joven, uh-huh. y lo que tiene esa serie es que es tan buena que la puede ver cualquiera. O sea, es verdad. Un cabro chico, un adulto. Sí, creo que nadie puede decir nada malo del... una persona que diga, no, es una mala historia, no sabe lo que dice. Para nada. Está tan bien construida su mundo, las razones de por qué se mueve, y cada uno de los personajes está muy bien construido. Nosotros estábamos hablando un poquito porque va relacionado mucho a su edad, o sea, se mueven como personajes de su edad y evolucionan como personajes de su edad con muchas responsabilidades. Aang, el Avatar, es un niño de 12 años. Que tiene la responsabilidad de salvar el mundo. Y él no quiere esa responsabilidad. No quiere esa responsabilidad y le gusta jugar. Claro. Y hay un momento en que él, por jugar, le hace daño a su amiga, sin querer. Así es. Y eso lo hace sentir muy mal. Y él reacciona de forma muy coherente a ese suceso. Uh-huh. Y ella también. Entonces, me encanta eso de que no te los venden como niños, como mini adultos, que es como un error que cometen muchas historias cuando te ponen niños, de hacer que se comporten como no de acuerdo a su edad, siento yo. Me empatizo más con un niño como Aang, por ejemplo, que como un niño como Harry, que como Harry Potter. No sé por qué. Siempre me va a pasar eso. Creo que te sientes más identificada con Aang porque tú dices, si un niño chico que tenga un gran poder va a hacer estas cosas, va a jugar, va a querer pasar el rato, va a querer volar, esas cosas. Y va a querer evadirse de esa responsabilidad, porque porque Aang en el fondo es un niño que huye de su destino, como su papel como el Avatar. Y eso me encanta, o sea, porque es cierto, o sea, estamos hablando de un niño chico al que le ponen una responsabilidad enorme encima, lo quieren matar, entonces es obvio que él se va a comportar así. ¿Qué niño, realistamente hablando, no se comportaría así? Es verdad. Sí, entonces, sí, empatizo más con Aang que como con personajes como tipo Harry o Percy Jackson, a pesar de que entiendo por qué Percy Jackson y Harry son un poquito irrealistas para la edad que tienen, porque claro, son íconos, son como el clásico héroe. Camino del héroe, de Campbell, ¿no? Claro, exacto. Pero claro, a la hora de la verdad, si me preguntas tú qué personaje prefiero, no me gusta el heroico. Prefiero al cobarde o al que duda, al que no va al tiro como, ya voy a sacrificarme. Porque no es tan así, creo yo, la vida. Si yo, por ejemplo, con 12 años
hay un basilisco, es que yo me cago, yo me muero. Yo también. No puedo enfrentarme a arañas gigantes, a serpientes gigantes. Yo trato de huir a toda costa. Totalmente. Sí, entonces, claro, a raíz de eso surge la identificación. Y creo que eso, claro, nos pasa cuando ya estamos más adultos también, porque obviamente el niño es todo lo contrario, pues el niño siempre se va a sentir más identificado con el personaje heroico. Así es, porque él quiere ser como él. Él quiere salvar el día, él quiere ser súper poderoso, quiere ser el centro de atención, porque para él todo el mundo está alrededor de él, porque él es el centro de atención. Exactamente, y por eso historias como, por ejemplo, Dragon Ball Z o Harry Potter están bien hechas, aunque sean personajes un poco irrealistas, justamente porque es el público al que están dirigidos. Uh-huh. No es lo mismo si Harry Potter fuera una historia que desde el principio fue para adultos. Uh-huh. El adulto obviamente se identifica más con el cobarde o con Aang, por ejemplo, porque ya conoces las responsabilidades y uh-huh. no quieres a veces tenerlas. Entonces te identificas con esa persona que quiere huir de eso. Uh-huh. Como, por ejemplo, lo que pasa con Evangelion. Shinji, que es un muy buen personaje y lo odian mucho por eso, porque se reflejan en él. Es un cobarde, es un chico de 15 años al que papá lo está obligando a pilotar un robot gigante. Y más encima un padre que es ausente, o sea, lo llamó, oye, te necesito pasar esto y hazlo claro. ya. Ni siquiera es que, hola hijo, quiero afianzar lazos contigo. No, a él no le importa. Claro, es un padre de mierda uh-huh. que lo está utilizando. Sí, odio ese personaje, pero está tan bien hecho. Sí, Shinji, súbete a la maldita nave. No, tú vayas a decir, si a mí me preguntan, Tamara, súbete a la nave. No, yo digo que no. Yo también. Es como loco. Primero que nada, buenos días. Sí, primero que nada, invítame un trago también. Claro. Sí, entonces, ¿cómo no entender a ese tipo de personajes como Shinji o como Aang? Uh-huh. Que son personajes, por eso, por el tema de su humanidad, son tan buenos. Uh-huh. Y claro, obviamente, el hecho de que sean así no significa que no puedan tener una evolución con el tiempo. Así, que obviamente la tienen. Claro. Y eso es lo genial. Es genial ver a un personaje, por eso yo prefiero siempre al protagonista, que es débil en un principio, o que es cobarde, y justamente para verlo evolucionar. Me aburre más el personaje tipo Goku, que desde el principio quiere luchar y es valiente y nada le da miedo, porque ya pierdes la sorpresa. Uh-huh. ¿Qué más te puede proporcionar Goku, tuya como lector más adulto, más que batallas? Sí. O una nueva transformación. Eso a veces uno busca más que eso. Así es. Pero eso también quiere decir que tal vez el personaje, ya sabes hasta qué momento ya evolucionó, dices, ya no necesito más, o directamente, ¿qué más me puedo ofrecer? Y eso entra también al tema de, yo como escritora, ¿qué más puedo ofrecer para este personaje para que siga existiendo? Ahí es cuando te das cuenta de que tienes que terminar la historia. Así es, eso es verdad. Sí, eso es lo malo de cuando hay empresas que quieren seguir ganando dinero a costa de una saga que ya no da más. Por ejemplo, como After, por ejemplo, que tenga tantos libros, yo no lo entiendo. Sí. Es como Crepúsculo, que ya no saben qué parte hacer, la parte del hombre, de la mujer, demos vuelta a los géneros. De veras, es cierto. O sea, imagínate que a J.K. Rowling se le ocurra hacer de Harry Potter y que se parezca a Lily. Imagínate cómo cambia todo. Pero pero igual es la misma historia. Sí, yo preferiría leer una historia de otros personajes dentro del mismo mundo. Por ejemplo, como de los merodeadores. Me encantaría leer una historia de los merodeadores o de los fundadores. De los fundadores me encantaría tener una. Sería maravilloso. Sería maravilloso saber cómo nació. O sea, uno que sabe un poquito de la saga o más allá, la investiga, pero ojalá tengamos un libro, o sea, o una historia. Igual como tenemos Animales Fantásticos, que hay un Hufflepuff de protagonista, el niño maldito es un Slytherin, los elegidos podrían ser, los fundadores podrían tener a Ravenclaw, por ejemplo, la historia de la Dama Gris. Me encantan, siento que hay tantas historias que no se pudieron contar, totalmente quedaron ahí, y es como, quiero saber, por ejemplo, yo siempre, uno de mis personajes favoritos y que apenas sale, es Regulus Black. Siempre quise saber qué onda. O sea, ¿Cómo cambió de bando? ¿Cómo es que se dio vuelta? O realmente no lo hizo y dijo, esto está mal, esto no puedo hacerlo. ¿Cómo acabó traicionándolo a Voldemort? Si él era un Black. Y cómo fue su infancia con Sirius. Siempre quería saber esa historia.
Sí, creo que Regulus es de esos personajes que es como, ¡ay, quiero saber más de él! Es como, porque creo que no era un tipo malo, porque se demuestra, por ejemplo, que Kreitzer Lo quería Kreitzer mucho. lo trataba súper bien. Sí. Entonces ahí tú te das cuenta de como que Rowling te dejó como ciertas como pistas de que en realidad no todos los Slytherin eran como los malos, por Sí. ejemplo. Bueno, el detalle de Slytherin, lo único que te aceptara era gente de sangre pura, por tanto, había Eso. gente muy buena, pero estaban estos núcleos familiares casi entre que se casaban de primos, y estabas Sí. cagado, era ahí Slytherin, y tenía ahí algún tipo de temas como astuto ya, o era Gryffindor o era Slytherin casi. Claro, estaba forzado a comportarse de cierta forma. A mí me gustaría leer un libro ambientado en el mundo de Harry Potter, pero que estuviera contado desde un Slytherin, por ejemplo, con su familia, con sus tradiciones, para un poco comprenderlos. Y si no, debe haber un muy buen fanfic dando vueltas por ahí. Sí, hay. De hecho, yo recomiendo mucho, hablando de eso, en fanfiction hay una autora que se llama Elena Dax, que ella escribió 7 libros de lo que pasa después de cuando Harry ya es viejo. O sea, cuando Harry ya es como es una historia donde, de verdad, o sea, no sé, si alguien tiene curiosidad, es el mejor fanfic que yo he leído en mi vida. Así como, buenísimo. Elena Dax se llama ella, en fanfic te la encuentran y ella escribió la historia y te muestra, le dio una vuelta de tuerca a todo. Todos los vacíos que quedaron en Harry Potter ella los llenó. Qué buena. Sí, es muy genial, de verdad. De hecho, ella siento que construye mejor los personajes que J.K. Rowling porque ella se enfocó más en eso. Es más que, su historia es más adulta, de hecho. Es como un Game of Thrones, tipo en el mundo Harry Potter, con los personajes de Harry Potter. Me gusta, la voy a buscar, a ver si me lo leo. Muy buen dato, Débora, muy buen dato. Es muy buena ella, Elena Dax se llama. Y ahí te muestran como, por ejemplo, las tradiciones, ella le crea tradiciones a los Slytherin, súper hartos detalles. También es un libro coral, entonces hay capítulos que están centrados en un profesor, en otro en los hijos, otra en Harry o en Draco. Es buena, de verdad, es súper buena. A mí me atrapó mucho. Nunca había leído fanfic que me atrapara tanto. Fue como, no lo podía parar de leer. Wow. Sí. Qué maravilla saber de eso. Sí, la autora, una tremenda escritora, y súper bien, hablando de temas de personajes, que es el tema que estamos hablando, ella construye muy bien los personajes, muy bien. Porque es que tan importante la construcción de un personaje, Dios mío, cómo te lleva a la acción. Exactamente. Y yo creo que, por ejemplo, Shingeki no Kyojin, que ahora está tan de moda, creo que atrapa a tanta gente más que por su mundo, de los titanes ya, que es un concepto de horror que hay ahí. Es justamente por los personajes. Yo no sé si tú has visto. Vi el primer capítulo y quedé como ¡oh! Es demasiado para mí en ese momento, pero ya como está terminando yo sé que está terminando y tengo Crunchyroll, me voy a hacer una maratón. Tengo un hermano que es fanático y me dice, es que ya me explicó un poco el mundo, las razones de la creación, y dije, ya, tengo que verlo. Sí, ojalá puedas, porque de verdad, aparte tiene esta cosa de que, también por lo que decíamos nosotros, personajes grises, personajes que se comportan de acuerdo al lugar donde viven, por ejemplo. Y Eren, que es el protagonista, un personaje que da un vuelco de personaje. Sí, me dijeron que es como que, no, ¿qué te pasó? Que no te lo esperas, pero es súper consecuente. Es como loco, así como te banco, así como no importa, aunque destruyas el mundo entero, te banco. Sí, eso es lo importante, la consecuencia de que cambie también sus ideales, sus pensamientos o forma de actuar, pero que sea consecuente, que no sea en un momento un aliado y de pronto, ay no, te dejo. Ay, o sea, hace mucho eso en Naruto. Eso es una cosa que yo siempre le critiqué a Naruto, que muchos villanos se evangelizaban de la noche a la mañana. O sea, cambiaban muy rápido sus ideales solo porque Naruto les daba un discurso. Y eso a mí no me parece bien. Porque yo creo que si tú tienes unos ideales no los vas a cambiar de la noche a la mañana. No para nada. No dejas de ser comunista de la noche a la mañana, no dejas de ser feminista. Cosa de Ito es un personaje que cambia sus ideales de un momento a otro. Sí, yo siempre le digo a la gente, no lo hagan, por favor. No. Ningún villano, ninguna persona cambia sus ideales de un momento a otro. No se puede. De hecho, tampoco te vuelves bueno de un momento a otro. No, tiene que haber un proceso. Sí, tiene que haber un punto de inflexión en donde el personaje reflexione y diga, pero de hecho tiene que haber hartos puntos de inflexión. Y ahí tú vas a entender por qué cambió de bando. Por ejemplo, Zuko, volviendo al tema de la leyenda de Aang. Así es.
cuando él empieza a cambiar su actitud, es súper coherente todo lo que pasa. ¿Por qué lo hace? ¿Quién influye también? Que es su tío. Ujú. Él también criado siempre en donde estaba su padre, en el palacio. Él no conocía otra realidad. Y cuando él sale al mundo a cumplir su papel de villano, que se supone que era el villano, Ujú. él se da cuenta, empieza a conocer el mundo y a darse cuenta de que cómo había sido criado no era lo correcto, que quizá él está equivocado. Ujú. Muy genial como él va asumiendo esto, porque es súper lento, no es como que de la noche a la mañana. Así es. Y Y más después encima cuando- se da unos costalazos de pronto, como que cae dentro también de su pensamiento. Sí, tiene que, hay momentos en que tú te das cuenta de que él como que quiere cambiar, o como que, ay, pero se niega, porque es orgulloso. Así y es muy es. genial todo eso. Sí, Zuko es un muy buen personaje. Un muy buen personaje y creado o sea, desde el principio al fin es coherente porque es humano. Te das cuenta de que se cae, un momento está siendo bueno, de pronto hace una traición, se da cuenta que lo arruinó, pero no se da cuenta inmediatamente, sino que pasa un gran tiempo de pensamiento, de conversación consigo mismo, de darse cuenta que las cosas no estaban funcionando, hasta que vuelva al camino y tenemos al emperador Zuko después. Exacto. Todo ese viaje que hace él, todo su viaje del héroe o del antihéroe, yo creo que es el viaje del antihéroe, Uh-huh. Es muy maravilloso. Yo creo que si alguien quiere escribir un buen antihéroe, que se vea La Leyenda del Avatar. Sí, es espectacular. Sí, y analiza a Zuko. Y luego tenemos villanos que nunca cambian, pero están súper bien hechos y no necesariamente tiene que ser un personaje que esté súper como justificado. Por ejemplo, no sé si tú conoces la historia Monster. La historia de Monster es un anime, ¿o no? ¿Estoy confundiéndolo? Sí, es un anime y también es un manga. Lo he escuchado, pero no lo he leído ni he visto ningún capítulo. Cuéntame. Es la historia de un médico que llega un niño y llega un político. Y los dos estaban en peligro de muerte. Entonces, los dos estaban en peligro de morir. Entonces el médico le dice, no, tienes que salvar al político. Porque tú sabes, Uh-huh. así, tienes que salvar a los poderosos. Y el médico, en un acto de ética, prefiere salvar al niño. Uh-huh. Entonces, eso lo cambia todo. Porque el niño, que venía de una muy mala situación, de hecho por eso se llama Monster, el niño después con los años se convierte en un asesino en serie. Ya. Entonces el médico tiene esta lucha moral de ¿Por qué debía lo salvé? salvado. ¿Por qué lo salvé? Claro. Y claro, el niño que después es Johan, que es uno de los mejores villanos que yo he leído nunca en mi vida, increíblemente bueno, claro, él es el monstruo. Pero, ¿por qué es así? Y ahí empieza el viaje de este médico que empieza a investigar qué onda, ¿cachai? ¿Qué onda con este? Porque él se hace responsable, es como el papá de este cabro chico en el fondo. O sea, porque el asesino, de hecho, le agradece, como que lo ve como su salvador. Y es muy genial eso, porque hay toda una relación que se construye entre ambos, de este conflicto del médico que es súper ético y que debió haber salvado al cabro, o sea, debió haberlo salvado, pero el cabro chico que es un asesino, pero en el fondo le está agradecido a este médico y es muy bacán, toda la psicología de los personajes y de por qué Johan, que es el monstruo, el asesino, por qué él es así. No, es bacán. Ojalá la puedas ver. Sí, ya lo tengo como ya escrito porque me llamó mucho la atención la construcción del relato que me decía. Se ve muy buena. Muy buena. ¿Y es muy larga? No, yo me leí el manga. ¿Ya? Yo nunca me he visto el anime, pero creo que el anime es igual al manga. Perfecto. Así que, por lo que me han dicho. Así que sí, ojalá lo puedas ver porque de verdad es muy bueno, es muy atrapante. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de otra cosa que son... ¿Cómo sé si un personaje es malo? Mala construcción. Y habíamos hablado mucho en la primera versión de este podcast, por ejemplo, retomando un poquito, cuando hablan que estaba muy de moda estos personajes femeninos protagonistas que muchos, están pensados para algo bueno, pero no están bien construidos. Ah, sí, pero, o sea, tú dices como personajes que parten bien, ¿se podría decir? Más bien personajes que ya están mal construidos, o sea, en general que no enganchan. Son estos personajes que tú dices, no. Ya.
la que te dije antes. Bella Swan es un muy mal personaje, la protagonista de Crepúsculo, porque es una cáscara. Y por eso, también por lo que te decía, ¿por qué tantas chicas se proyectan en ella? Justamente porque está vacía. Y ellas desean lo que a ella le pasa. Desean tener un romance como un tipo tan guapo y ser salvadas. Porque Bella es estática. Es un personaje que está ahí al servicio de Edward. Ella no existe como personaje fuera de Edward. Y por eso es tan malo, porque no es un personaje que sea independiente del otro. Si tú, por ejemplo, pones un personaje, sacas al otro y el otro muere como personaje, es un mal personaje. Esto es lo que le pasa también a las chicas de este anime Sao, que es muy malo ese anime. De hecho, me han dicho de todo, que es pésimo por la construcción, como que el personaje es demasiado power up y todos los personajes viven en relación a lo que te puede hacer el personaje, especialmente las mujeres. Giran alrededor de él. Y eso le pasa a una chica, o sea, el interés amoroso, que es, ella era súper bacán hasta que aparece él y se enamora de él. Y ella deja de existir como personaje cuando se enamora de él, porque ya todo lo que hace es por él. Ella ya no tiene personalidad, es como que se vacía, como que se le va todo, el alma. Y Bella Swan es de ese tipo de personaje que depende mucho emocionalmente de otro, que no está mal. O sea, en la vida real también hay personajes que esto es una relación tóxica, cuando tú dependes de alguien para ser feliz. Eso es tóxico. Eso es tóxico. Sí, porque de hecho esto te puede pasar con cualquier persona. Por ejemplo, si tu vida gira alrededor de tu hijo, también es un poco tóxico. Porque cualquier cosa que, por ejemplo, que tu vida no pueda ser tu vida si no está esa persona, está mal. Y claro, hay muchos romances, por ejemplo, en la ficción que están enfocados de esa forma. Que sobre todo la mujer. Parece que el hombre siempre se puede independizar del amor, pero la mujer no. La mujer como que necesita eso para vivir y, amiga, bueno, todos sabemos que no es así, pero los libros o también el medio lo toma de esa forma. Sí, y una lástima porque también el ejemplo que te di antes pues, de la mujer de Wolf Children, la protagonista, ella es muy fuerte y es un muy buen personaje y tiene que criar a sus hijos en un mundo complejo y está sola. Y ella, claro, cuando el chico le pasa lo que le pasa a su pareja, ella no sé, claro, está triste, obviamente le duele, pero ella no es como ya, me voy a matar y mato a mis hijos porque ya no está mi hombre. Ella se repone y tiene que vivir con eso y con el dolor y todo, porque tiene que luchar por sus hijos. Pero a la vez ella misma se construye como personaje. Igual ella ¿cómo se dice? Se empodera. Se empodera cambiando su vida, o sea, y no lo hace porque quiere, sino que dice directamente, tengo que velar por mis hijos, voy a cambiar también mi estilo de vida a favor de que ellos estén a salvo y puedan encontrarse a sí mismos. Claro, ¿no? Y te das cuenta de que ella tampoco hace que su vida gire alrededor de sus hijos cuando deja que su hijo se vaya. Así es. Claro, ella acepta que su hijo, esa es su felicidad. Así eso es. Es un buen personaje. Tiene uno de los finales más bonitos y bueno, tiene unas partes en que a ti se te rompe el corazón como... Pero está tan bien hecha porque te das cuenta inmediatamente de la fragilidad de la historia, de la fragilidad de la vida y cómo te puedes reponer a través de eso. Sí, es genial. Si tienen un momento malo que no se pueden levantar, vean esa película y se pueden motivar. Es como si ella puede, porque yo no. Así es. Sí, pero personajes malos, aparte de Bella Swan, sería, por ejemplo... A ver, es que no se me ocurren mucho. Usualmente consumo buenas historias. Pero... O la que hablábamos nosotras, la protagonista de una corte de rosas y espinas. Sí. Vuelvo a decir, perdónenme chiquillos que les gusta esta saga. Esto no lo estoy hablando criticando sus gustos, porque yo sé que muchos amigos que me escuchan aman la saga, están vueltos locos por el nuevo libro y todo eso. Pero yo no pude aguantar el primer libro porque Freyre es muy desagradable. Es un personaje, como hablábamos un poquito antes con la Débora, que a nosotros nos gusta mucho un youtuber que para mí es un tesoro nacional, internacional, que es el geek de la literatura. Y él la describe, el personaje, como una Bella Swan que quiere ser una Katniss Evergreen. Y yo creo que es la mejor representación que puede tener, especialmente porque casi es muy cambiante,
la hacen ver como a la sufrida porque ella tiene que darle de comer a sus hermanas que no trabajan en nada, porque el papá está cojo y le hizo una promesa casi casi al morir a su mamá, que su mamá tenía mucha plata, de que ella se iba a encargar de ser el sustento de su familia. Es como, no. Pero al final al final parece que se olvida un poco de la familia cuando está en el castillo. No, igual se entiende porque los tipos le decían, no, si tu familia está bien, te vamos a prometer, están mucho mejor que sin ti porque le estamos dando plata, comida y todo eso, y es como, ok, pero igual quiero ir a ver a mi familia, como que no es consciente, y ella una tontera que se mandaba, lo hacía. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, la Freire es un personaje mal construido en ese caso porque... Bueno, es que también yo creo que, a ver, tal vez puede ser que dejé abandonado el libro muy rápido porque a mí no me gustó, pero tiene que ver un poco con la narración, porque como habíamos comentado también anteriormente con Débora, antes de que se me apagara todo el computador, hay un problema cuando uno escribe según el tipo de narrador. Cuando tú estás narrando en primera persona y el personaje te está contando su historia, si el personaje no logra atraerte, no empatizas con él, no puedes seguir tampoco seguir el hilo. Me pasó también con Crepúsculo, lo traté de leer cuando era popular en los 2000, no hubo caso, y tampoco me pasó exactamente lo mismo con esto. A mí me lo pidieron en el colegio. ¿En el colegio te pidieron leer Crepúsculo? La profe era fanática y lo pidió. ¡Wow! ¡Wow! Sí, fue claro, casi todas mis compañeras felices. Me imagino. Y ahí fue cuando yo de hecho no tenía ningún prejuicio porque en esa época Crepúsculo no era tan conocido, o sea, no salía la película todavía, entonces estaban solo los libros. El libro ya era un bestseller, sí, pero yo no iba con prejuicio porque de hecho a mí me encantan los vampiros, me gusta el vampiro, sobre todo el vampiro como súper gótico y súper clásico, el que puso de moda Anne Rice. Perfecto. Sí, como Lestat y todo eso. Me gusta mucho ese onda. Y de hecho, hay una de mis películas favoritas que se llama Solo los amantes sobreviven, y que es de Jim Jarmusch, que es uno de mis cineastas favoritos, un cineasta independiente, como muy de indie, cine indie. Y ahí trabaja la actriz de Las Crónicas de Narnia, la que hace de Hades, la que hace de la reina... Perfecto, la que hace la reina blanca. Sí, ella es la prota, es hermosa. Y ella, esa película es muy buena, ojalá la puedas ver. Se llama Solo los amantes sobreviven y trata sobre dos vampiros. Pero claro, lo bacán es que en las películas Jim Jarmusch, hablando de buenos personajes, Jim Jarmusch siempre se centra siempre en los personajes. Da lo mismo como el ambiente. Y ahí como que el elemento fantástico no ocurre. O sea, tú no ves a vampiros atacando gente, no. Son simplemente vampiros que son existencialistas, que están decepcionados de la actualidad, de la gente, cómo se comporta. Es muy genial. Van mucho como a conciertos de rock, es muy el ambiente. Y ahí habla mucho, bueno, está hablando de los vampiros. Me gustan mucho los vampiros, y claro, yo no iba con ningún prejuicio. No estaba de moda todavía odiar Crepúsculo, cuando yo odié Crepúsculo. Entonces, claro, yo me esperaba como una historia de vampiros bacán. Yo estaba súper ilusionada. Yo dije, ya, en volada el loco es malo y la mina tiene que huir. Y es como, ya. Y no, horrible. era asqueroso y yo no podía pasar tampoco. De hecho, lo encontré fome porque sé que hay gente que la atrapa, pero a mí me costó mucho engancharme. A mí me pasó lo mismo. Ahora, yo lo estaba leyendo ya cuando tenía 21 o 22. Yo creo que puede haber sido la edad en que digo, ya tengo como una construcción, y como tú decías, igual, yo creo que lo hubiera leído a los 14 años, hubiera querido ser Bella, porque también tiene que ver con la construcción también de cómo es un adolescente introvertido, que no tiene amigos, y uno espera que las cosas le pasen porque es una persona buena. Al final, Bella es una persona buena con sus pequeños defectos, con sus problemas también de apego, tiene complicaciones de la familia, porque me acuerdo un poco de la historia. Así que igual se entiende. Pero me da risa porque me leí toda la saga de su fanfiction más conocido. Se cuenta Sombras. Ay, no. Me la leí entero, dije ya, un momento, ya, pues Anastasia, ponte los pantalones. No se puso los pantalones en ningún momento. Yo tenía como las ganas de hacerlo, y aprovechando de eso, yo sé que es el personaje creado de un personaje, pero también me genera, bueno,
como yo me leí esa saga, también la construcción de Anna, de esta Anna Steele, el personaje de 50 sombras, porque en el primer libro tú la encuentras como una virginal chica que acepta esta historia y tiene como un tema con su moral, porque habla un poquito como de su ángel bueno y su ángel malo tratando de hacer esto, que era muy gracioso. Y en el segundo y tercer libro, no sé cómo rayos, tiene personalidad. Y estamos hablando de pronto le dicen, no, pero yo sé tomar pistolas, a mí me enseñaron, yo sé darme las cuestiones del cinto, sé dispararle a la gente. ¿En qué momento? Y en onda, utiliza una pistola para salvar el día en la tercera parte. Y yo digo, esto es como, ¿en qué momento de toda la saga? No, o sea, ella explica que el papá siempre le enseñó, pero ¿en qué momento, solamente en el último arco de toda la saga, hablan de eso? ¿Por qué, por ejemplo, entre todas las conversaciones que tuvo con Christian Grey cuando la obligaba a comer, porque igual la obliga a comer, no le contó de eso? Oye, no, si yo sé andar en pistola, me enseñaron cuando chica, nada. Entonces ahí tiene que ver un poquito, ya, puede haber sido porque era un fanfiction que se escribía de entre medio, pero estamos hablando de un tema editorial que puede haber sido, oye, toma estas cosas del final, agárralas aquí para construir mejor el personaje. Y ella como, no. ¡Qué horror! Menos mal que no me leí estos libros. No, fue terrible. Bueno, yo ya tenía 21, 22 años, así que sí, estaba un poquito más cerca como de Anastasia porque estaba saliendo de la universidad, quería que me pasaran cosas buenas, tenía grandes expectativas con el mundo laboral que obviamente no llegaron porque no existen. Así que obviamente está la romantización de esa vida, tú sabes, como a los 16 quieres romantizar esto, a los 21 quieres que te pasen cosas buenas en tu trabajo, que te asciendan a la semana. No. Menos mal que yo siempre fui rebelde, entonces como que no tenía esas expectativas de vida. De hecho, yo siempre me saqué malas notas en el colegio, en literatura, pero yo leía en las clases. Era como rebelde porque sacaba malas notas en literatura, pero siempre me veía leyendo libros. Y siempre leía libros así como rebeldes, así como esa típica postura pues, del adolescente, la adolescente dark. Perfecto. Yo súper metalera. Sí, que libros que te ibas a leer todo lo que era Lovecraft, cosas como Edgar Allan Poe, fanzines ponqueros, cosas así, cosas que nadie más iba a leer. Yo estuve en la onda muy de Jack Kerouac. ¿Ya? Esa onda. Alejandra Pizarnik. Yo viví ese tipo de boom, o sea, ese es el tipo de literatura que yo leía. Entonces, obviamente, llega Crepúsculo, para una mina que se pintaba los labios de negro, que odiaba el romanticismo, la cursilería. Y te dan una historia de vampiros cursis. Claro, para mí fue como, no. Entonces, claro, quizás yo por eso, siendo adolescente, la odié, porque ya tenía una personalidad así, como anti... Ahora yo no soy así, soy mucho más amable, en esa época era más radical. Yo en esa época yo odiaba el romance. Yo todo lo que era romance no lo leía, así directamente. De hecho, por eso leí Orgullo y Prejuicio muy tarde, porque claro, no tenía ese prejuicio estúpido de historia de romance. Y no, para nada. Que digamos directamente que no es un romance, mucha gente lo maltoma. O sea, sí, tiene mucho romance, pero al final es una historia costumbrista que directamente te hablaba. Sí, no está centrado en el romance. El romance es un elemento más de la trama, pero no está... Es muy buena Orgullo y Prejuicio. Igual que Cumbres Borrascosas, me encanta. De hecho, para buenísimo. Mí, Cumbres Borrascosas para mí es más como una historia de terror. Es una historia de terror porque es de venganza, es de todo. Sí, es muy buena Cumbres Borrascosas. Ginette, me acuerda mucho cómo conocí a las Bronte, porque bueno, yo le contaba antes a la Débora que yo estaba en un colegio que quebró. Tenía una cantidad de libros que no sabían qué hacer con ellos, y el director dijo, agarran todos los libros que quieran, todo eso. Y yo agarré 2 libros que me marcaron de por vida, y fue Ginette, de Charlotte Bronte cuando tenía 12 años, y Marianela, de Benito Pérez Galdós. Descubrí ahí que los finales no siempre son dulces, y que no todos los personajes protagonistas les va bien. Marianela es un libro precioso y que va mucho, o sea, con la construcción de los personajes, porque tienes un personaje bien sufrido, que tú esperas que le vaya bien, y tú sabes que en la realidad no le va a ir bien. Y un personaje secundario que, la historia es bien es como, la chica es pobre y trabaja de lazarillo a un niño con plata, pero que es ciego. Esa es la historia. Pero después viene un doctor que se hace muy buen amigo de Marianela, pero que viene a curar el problema de este niño y empieza a ver y descubre las cosas que son bonitas y feas. Y Marianela no era bonita.
Oh, Esa es la historia de más o menos Marianela, más otras cosas, pero ese es como y el el niño problema. el niño pensaba que era bonita y la deslizó. Es que es como un poquito más, es como te cambia la perspectiva cuando tiene ojos, y también cómo cambia el de personalidad cuando se da cuenta que ve, se pone prepotente hasta, y no reconoce a Marianela hasta el final del último acto cuando se acaba el libro, y al final es terrible. No les voy a comentar cómo termina, pero ese libro como que me dijo directamente, a ver, no todo es bueno, los finales pueden ser así, y yo creo que por eso escribo como dramas, porque me dicen, es que el libro que yo tengo, el libro que yo tengo es dramático, es triste, todo el mundo quería un final feliz, que quedaran todos juntos, y viejo, no van a quedar todos juntos porque sería terrible. Yo también, soy súper dramática. Sí, el drama vive en nuestras venas. Si yo hubiera escrito Harry Potter, habría muerto Harry. Yo en un momento pensé en el libro que iban a matar a Harry. Matar, no esa cuestión de muerte y resucita. Claro, y era como un final que uno se esperaba, porque como que, no sé, como que sentía que iba para allá. Sí. Pero igual entiendo que Rowling lo dejara vivo por lo que hablamos, por la vida de ella, de su madre, esto de querer una familia feliz. Entonces, entiendo el final, aunque quizá hubiera preferido algo más trágico, pero sí, está bien. Está bien, dentro de todo sí, está bien. Se lo merecía también Harry, después de todas las cagas que le pasan. Entonces, yo, como drama queen que soy, autora de drama queen, yo no importa, sí, matémoslo. Sí, matémoslo. Pero sí, hablando del drama, igual tiene que estar justificado. Esa otra cosa de que a veces siento que hay dramas innecesarios. Es como, ya, ¿por qué tanto drama? Por ejemplo, a mí me pasa con una serie que no me gusta nada, es Por 13 razones. La odio. Ay, sí. Porque siento que ahí hay un exceso de drama para explicar cosas que no necesitabas poner todo ese drama porque ya se entendían. Era como ya, lo único que le faltaba a la mina era que le cayera un meteorito. Era como, loco, ya lo que le pasaba estaba mal. No necesitas meter más drama innecesario para que esto se convierta en una historia de venganza, porque al final la historia no es tanto una historia como de una mina que, sí, es una mina que se suicide todo, pero igual ella es una venganza. Tiene una venganza después de la tumba. O sea, yo me voy a morir, no quiero vivir acá, pero quiero que la gente que me hizo daño sufra. Claro, que es entendible, sí, que es entendible, pero siento que no está bien abordado ese tema, porque no te la venden como una historia de venganza. No, te venden una cosa de drama, de claro, como cosas juveniles que, ok, puede haber un poco de realidad, porque obviamente el bullying, el maltrato, el tema online, el machismo, el aprovechamiento de porque el tipo era deportista y de la socialité se podía pasar por encima de todo el mundo, o sea... Eso estaba bien hecho. Eso está súper bien hecho, o sea, ese actor y el personaje que interpretó, o sea, yo le tiro todas las flores a ese actor que tuvo que mamarse la psicología de ese personaje. Sí, y toda la gente que lo hueveaba en redes sociales. Es que es obvio, o sea, estamos entrando a otra línea, pero es cuando al final la gente no entiende que es un actor y no es una persona. Es como, imagínate, yo estoy viendo al tipo que hace Armando me dice, oye, desgraciado. Sí, ¿cómo se te ocurre tratar mal a las mujeres? Lo que le pasaba, no sé si te acuerdas de la teleserie El Señor de la Querencia, este actor que interpretó. Oh, sí, es muy buen actor este tipo. Ay, se me olvidó el nombre, pero uno primero lo pasó mal, todo el estrés, y que llegó a estar hasta con psiquiatra, tuvo que estar en terapia después de todo eso, porque tenía unos arrebatos de rabia causados también por el estrés de tener este personaje. Sí, era un personaje muy intenso. Muy intenso. Sí. ¿Qué es lo que le pasó también a Phoenix con el Joker? Sí, pues, o sea... Él comentó eso, era muy intenso, sí. Y yo admiro mucho a esos actores que les toca hacer personajes así. Y tipo, claro, ese personaje de Por 13 razones está muy bien interpretado, porque lo odias, pero siento que ese exceso de drama no le jugó bien a la serie, desde un punto de vista lógico, o sea, desde un punto de vista analizando la historia, analizando el personaje. Ahora, nosotros lo estamos hablando desde el punto de vista de personaje y creación, porque le fue bien, tuvo 3 temporadas esa serie y yo terminé en la primera, yo no seguí viendo nada más. Yo tampoco, la primera fue suficiente para mí. O sea, ahí terminaba el libro, esto es canon, chao. A mí fue eso. Yo no éramos su público objetivo, claramente. Por supuesto que no. Pero sí, siento que ahí hay un exceso de drama innecesario, que no está muy... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el accidente?
¿Por qué después lo de la mina en el jacuzzi? Ay, no. No, es innecesario. Pero bueno, Sí. es un poquito del otro lado, o sea, y tiene que ver un poco con lo que yo hablaba directamente con el tema de marketing, o sea, yo que soy marketera veo todo también como un producto y a qué tipo de cliente le va a llegar. Sí, es verdad. O sea, cuando nosotros creamos un personaje, una obra, lo que sea, queremos llegar a un tipo de persona específica. La obra que estamos hablando es un tema juvenil y más encima americano, porque el resto del mundo le importa un bledo. O sea, América es un país para ellos, no es un continente, y todos son así. Entonces les gusta el drama, les gusta estos estereotipos y son cosas que ellos reconocen. Sí, obviamente los adolescentes obviamente les gusta más ese tipo de cosas porque son más intensos. Uh-huh. La intensidad vende entre los adolescentes, Uh-huh. porque ellos son intensos, están pasando por una etapa en donde todo es muy intenso. Todo es muy intenso. Todo les afecta más, es normal por las hormonas y todo. Así es. Entonces, claro, se entiende el público objetivo. Yo, por ejemplo, cuando escribí Bicolor, que es como mi historia más leída en Wattpad, Uh-huh. yo supe que yo tenía claro cuál era el público objetivo. Por eso la escritura de Bicolor es muy distinta a la de No cruza el bosque, por ejemplo, la narrativa. Por ejemplo, en Bicolor está en primera persona. Un capítulo es un personaje y otro capítulo es el otro, para que se entienda un poco esta dualidad entre ambos. Para entender qué están pensando, para también comprender sus acciones. Exacto, sí, me funcionó mucho ese truco, de un capítulo uno, un capítulo otro. Y supe también que el lenguaje tenía que ser más, no tan complicado, o sea, como ir al grano, pero dejar de lado las metáforas y todo. Entonces, claro, uno siempre tiene que es lo que yo comentaba en ese hilo que leíste tú del personaje, que claro, tú siempre tienes que saber las intenciones del autor antes de criticar igual. O sea, como quizás esa persona quería justamente escribir una historia cliché, súper dramática, porque eso es lo que pretendía, o sea, desde el principio. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo una historia estaría mal hecha? Que, por ejemplo, tú quieras escribir una historia donde se concientice sobre el abuso y no se entienda ese mensaje en la trama. Como lo que le pasa a esta película Cute, la de Netflix. Sí, no la vi, pero sé que tuvo harta crítica por también temas como la cultura en que estaba tirada esta película y todo el relacionado al baile, cómo de alguna forma era todo eso. ¿Sabes qué? Mira, la película no es mala, de hecho es súper buena. El problema es cómo se vendió. Y por qué, o sea, el hecho de que está muy mal vendida y mal, o sea, de usar niñas de verdad, haciendo escenas así, para criticar algo, entiendo como el objetivo del autor es que te choque como autor, porque ahí está la crítica, pero no, siento que no es acertado. No es acertado, porque es como que, por ejemplo, yo critico las drogas, o sea, hago una historia para criticar las drogas, pero en ningún momento en la historia la persona sufre las consecuencias de las drogas, solo ve la parte romántica. Acá no pasa eso, porque resulta grotesca, pero ¿por qué usar niñas pequeñas? ¿O por qué poner siempre esos planos tanto rato? Porque se sobreentiende de qué va la película. Entonces siento que está mal enfocada, y sobre todo la publicidad que tenía. La publicidad que le dieron fue horrible. Sí, creo que al final generó más fuerza la publicidad que la misma película. Sí, justamente. Sí, es una historia que no es mala, pero está muy mal vendida. Como que está mal enfocada. Y a muchos libros les pasa eso. De que, no sé si te ha pasado que a veces tú quieres leer o sea, empiezas leyendo, como que te prometen una historia de fantasía y de drama y de acción, y al final es solo un romance. Pasa. O te leen de alguna forma una mala manera algo. Por ejemplo, cuando salió After, que es al final el estandarte de Wattpad, aunque no nos guste, lo decían la historia de romance que cualquier adolescente le gustaría tener. Amiga, el tipo es un tóxico que hizo una apuesta en 2 días para quitarte la virginidad. No. Es horrible que te la vendan como romance. No es bonito. Y lamentablemente, yo comprendo un poquito desde el punto de vista, cuando yo escribía fanfic y todo eso, tú querías seguir como la línea original de lo que era popular, y la gente lee esto, lee Crepúsculo, lee este tipo de líneas y escribe historias así de fantasiosas donde los personajes no son reales, donde romantizan algo porque lo leyeron así o lo vieron así, y tenemos otras historias que siguen esa línea. Claro, es que el problema es que eso se debió haber quedado como lo que era, un fanfic. No debió haber sido publicado. Sí, de haber sido un Harry Styles y tú ahí, y nada más. Harry Styles, tú. Pues era un Harry Styles. ¿Sabías que Harry Styles bloqueó a Ana Todd, la autora de Twitter?
Eso se llama karma, pero es que pobre, porque más encima mal utilizaban su imagen, o sea, él más encima no es rudo, él usa falda, él se deconstruye, es un macho tóxico, ¿no? Es todo lo contrario. Sí. Me imagino, o sea, obviamente que Harry Styles le va a bloquear, si es todo lo contrario a lo que él representa. Es que yo me imagino cuántas posibles adolescentes o fans le dijeron, ay, ¿por qué no deberías hacer a Harry, deberías leer esto? Chato, por culpa de esto, o sea, qué lata por él también. Sí, normal que la bloqueara en Twitter. Esa cuestión fue muy famosa, eso, como que Natos decía en la entrevista como que quería conocerlo y él la bloqueó. Karma, bueno, quédate con tus $millones vendiendo tu historia de romance, pero no molestes a tu musa, pues, amigo. Exactamente. Pobre Harry Styles. Sí. Quedó como un abusador de mujeres. ¿Sabes qué? Acordándome de la historia de 13 razones, me gustaría hacer un paréntesis en 2 historias de adolescentes que trabajan muy bien sus personajes. Las 2 estuvieron, por lo menos una de las que voy a nombrar estuvo mucho tiempo en Netflix, ahora la sacaron. Primero, Sex Education, que trabaja muy bien el concepto de trama y cómo los personajes evolucionan. No la he visto, la verdad. Sex Education es súper buena, te la recomiendo mucho porque los personajes son creíbles, tienen sus problemas, porque habla sobre un chico que es virgen y tiene una mamá que es sexóloga y tiene un colegio que todo el mundo tiene problemas sexuales, y con una chica que se la ves como la matona, pero que es muy inteligente y muy culta, deciden abrir un consultorio sexual para resolver los problemas de estos compañeros ganando plata. Esa es como la primicia, pero la evolución de los personajes por separado y los temas que tocan son súper importantes. Además que hacen mención también de la comunidad queer a través de los compañeros y los amigos y los personajes secundarios de una manera muy bonita, y no hay personaje que no esté afuera. Y la segunda es una historia española que me encantó mucho, que es Merlí. Merlí me encanta, sí. Amo Merlí, porque ahí los adolescentes los creo más reales a lo que vemos en general. Y hacen cosas que para muchos es como tabú. Por ejemplo, esa parte del poliamor, por ejemplo. Exacto, el poliamor. O tienes personajes súper clichés. O sea, Paul Rubio es un bad boy que tiene un pasado complicado, pero lo retuercen el cliché. Lo retuercen porque lo ves que es inteligente, es sensitivo, es capaz de conectar con las personas, no te va a utilizar. Tienes ¿cómo se llama el hijo? Como un tipo tonto, pero no es mala persona. Así es. Tienes al otro chico que le quiere ser actor y es medio tonto y chistoso, pero es el encargado y responsable de cuidar a su hermano, que tiene déficit atencional, porque la mamá se pasa trabajando en la enfermería y el papá está ausente. Son muy buenas las historias que te cuentan en Merlí. O cómo se conecta Iván, por ejemplo, que es el chico que le hacían bullying por culpa de Paul, se quedó enclaustrado, agorafobia. La evolución de Iván como personaje es tremenda. Y cómo se hace hasta el final amigo de su bully, cómo arreglan sus diferencias ni siquiera en golpes, sino en acciones. Sí, ¿no? Y que al final Iván, que parte siendo como un agorafóbico y termina como terminó, me encantó. Es preciosa, me da tanta rabia que la hayan sacado en Netflix, y son 3 temporadas y era eso, justamente, no era más. Supo cuándo acabar, el final me destrozó por dentro, pero de hecho el propio Merlí, lo que me gusta es que no es este profesor romantizado. Hay cachado como esas historias de profesores que son terrible buenos y que no tienen defectos, como la sociedad de los poetas o la comunidad de los escritores anónimos. Claro, sí. No, Merlí era un tipo que tenía defectos también. Muchos defectos. O sea, lo primero que hace es irse a vivir con la mamá, llega al colegio y se agarra a la profesora de inglés. Tipo. Pero es genial porque es un tipo que actúa de acuerdo a su edad también, o sea, su contexto como persona de otra época, o sea, pero a la vez es comprensivo, o sea, entiende por qué los adolescentes actúan como actúan, por ejemplo. Así es muy empático. Sus dramas con su hijo son súper buenos. No, me encanta. Merlí es muy buena. Es una de las mejores series para adolescentes que he visto. Es una de las mejores. Sí. Yo me compré el libro que se llama, el que escribió el guionista, que cuando fuimos peripatéticos, que es muy bueno porque habla del punto de vista del hijo, de todo lo que fue la época en que, al final, la historia es como un libro que le deja él
a su hermana pequeña para que conozca a su papá. Y le cuenta todo lo que él vivió desde dentro, desde su salida al closet, su primer pololo, cuando se dio cuenta que estaba enamorado de Paul, cuando le hacía bullying al profesor gordito, todo, cómo eran las cosas que sentía. ¡Qué genial! Me encanta. Es muy bueno. Lo quiero leer. Cuando fuimos peripatéticos, es súper rápido de leer porque tampoco es denso. Porque... Sí, lo vi en las librerías. Yo pensaba que era como la historia de Merlí, pero guionizada. No sabía que era como una vuelta de tuerca de eso que cuentas tú. Qué no, bacán. Súper bueno, porque al final te cuenta directamente lo que él vivió con su papá cuando él era profesor y toda la evolución que él vio con sus propios ojos, no como nosotros como espectador, con cada uno de los personajes. Qué genial. Muy buena historia. Sí, es cortito, quizá me lo lea. Sí, es cortito. La otra que yo te recomiendo, no sé si la viste, es Atypical. La tengo en carpeta. Tengo entendido que es sobre un chico autista, ¿no? Sí, está muy bien hecho el personaje. O sea, los guionistas tienen que haber investigado mucho sobre el autismo, porque de verdad está muy bien construido él. Sí. No es como el personaje autista que te lo venden como... ¿Te has fijado como que los autistas te lo venden como tipos que no tienen empatía o que son súper genios y si dicen cosas que no, sin considerar los sentimientos de los demás? No, ahí te explican un poco, te rompen un poco eso. De hecho, ahí te dicen, el mismo protagonista dice, no es que no tengamos empatía. Pero es bacán como también, pues, como ves el drama adolescente a través de él y su hermana y su amigo, pero desde un punto de vista de alguien que es distinto. Sí. Qué importante eso con los personajes. Me acordé mucho de lo que habíamos hablado anteriormente sobre la visibilidad en diferencias de carácter, este tema sobre el autismo, o también las diferencias, se me olvidó el nombre. Por ejemplo, un personaje es ciego, es inválido, todo esto, presentarlo pero bien. Sí, tratar de no apegarse a los estereotipos. Por ejemplo, ya, si hacemos un ciego, el ciego que te toca el rostro. No. Los ciegos no están tocando la cara. No. Y así nace Toph, que es uno de los personajes más maravillosos de Avatar, en que hasta ella se ríe de que es ciega, y es el personaje badass, o sea, se ríe de eso. De hecho, eso es súper normal, porque tengo un conocido que es ciego y siempre se ríe de su ceguera. En Bicolor, de hecho, me metí ciegos, porque hay una parte de la sociedad, bueno, no sé si cachai de qué trata la trama. Todavía no me quiero meter, porque creo que todavía estás en trabajo, ¿verdad? Lo estás trabajando. Sí. Ya, no quiero meterme todavía. Sí, bueno, básicamente una historia sobre el racismo. Esa es la trama. Y literal la gente es de color. O sea, tú puedes nacer amarillo, rojo o azul. Son los colores primarios, ¿verdad? Que no se pueden mezclar. Exacto. Sí, por eso es tan importante que sean primarios. Entonces está un poco como la metáfora de, como no se mezclan, como no está bien visto que un rojo esté con un azul, no existen los secundarios, una cosa así. Perfecto. Bueno, el tema es que hay gente que no tiene color, que son como blancos, son como los albinos, y esos son los descoloridos, y ellos son ciegos. Ven la vida de otra forma, porque no tienen esos prejuicios, no nacen con los prejuicios de, los rojos son mejores, azules o no sé qué. Bueno, en ese mundo, de hecho, la gente con piel clara es la más discriminada. Es todo lo contrario acá. Los amarillos y los descoloridos son los discriminados. Qué buen cambio de tuerca. Sí, y la gente de piel, entre más oscuro seas, más valorado eres. Entonces, por eso, sí, es una historia sobre racismo y sobre como dos chicos que son de diferentes colores, un amarillo, que ha sufrido la discriminación y por ende es súper marginado, pero también va siempre a la defensiva por lo mismo. Y el otro que es como, viene de un mundo que es como más, como hijito de papá. Azul, pero que es tímido, no se puede adaptar. Típico historia adolescente. Perfecto. Pero con ese tema del racismo. Y cuando yo empecé a investigar sobre la ceguera, me metí a un canal de YouTube de un ciego, de un señor que es ciego y te cuenta todo lo que es vivir como un ciego. Qué bueno. Y de verdad es muy importante cuando uno escribe, de verdad ponerte a ver en YouTube, a buscar a esa gente. Ponte tuya. Si tienes que escribir a alguien con Alzheimer, busca documentales sobre gente que vive con Alzheimer, que ha visto o que ha vivido con familiares con Alzheimer. Si tienes que escribir sobre asesinos, ve documentales de asesinos. En Netflix está lleno. Está lleno, sí. Sí. Entonces, es parte súper fundamental para escribir un buen personaje también la investigación. Y con el ciego lo mismo. Por ejemplo, ahí el tipo te explica cómo imaginan los ciegos. O los ciegos que obviamente son de nacimiento, porque no es lo mismo
perder la vista, que es horrible. Es verdad. Sí. Y te explica todo eso. Y es muy genial. O sea, siempre que yo pongo a escribir un personaje discapacitado, trato como, no quiero pegarme el cliché del la pobre víctima, la pobre persona que no puede hacer nada. Para nada. O sea, hay ciegos que son súper independientes, pueden hacer su vida normal dentro de lo que pueden. Y Toph, que me encanta, es maravillosa porque justamente es un personaje que al no ver, justamente por eso es tan buena con el elemento tierra. Ahí es como se aprovecha una discapacidad o una debilidad, que se podría incluso decir así, para darle fortaleza a otra cosa. Ella ella es muy buena con la tierra control justamente porque como no ve, puede sentir muy bien todo, las vibraciones, por eso es seca. Sí, y es la primera persona después que logra hacer control con el metal. Sí. Crea toda una rama nueva dentro del ambiente de los maestros tierra. O sea, no es nada, o sea, es maravilloso lo que hacen con este personaje. Sí, pues es magnífica. Sí. Me acordé mucho de lo que tú me decías sobre estudiar y investigar. Me acordé mucho de lo que hablaban sobre cuando estaban haciendo la serie She-Ra, Las Princesas de Poder, que está en Netflix. No sé si la has visto. Bueno. Sí, me encanta la serie. En Trapta, uno de los personajes está oficial, ella tiene autismo. Y explicaron que las creadores que hay una persona en su equipo que es autista y le preguntaban mucho y también se encargaba de explicar un poco cómo trabaja una persona con autismo, cómo se comporta, porque en Trapta puede estar muy, no habla, tal vez no está muy conectada con la gente, pero sí le apasiona las cosas que ama, que es la tecnología, y cuando se habla de tecnología, ella es la persona más sociable del mundo, pero el resto de cosas a ella le complica, cuando no se dan cuenta cuando están enojadas con ellas, eso es parte también del tipo de autismo con el cual trabajaron para crear el personaje. Sí, es genial que los autistas siempre se apasionan mucho. Cuando buscan algo que les gusta, se pueden hablar horas de eso. Es verdad. Sí. Y sí, en Atypical también trabajan eso. El chico es fanático de los animales, entonces se la pasa cada vez que puede, habla de animales, sobre todo de pingüinos. Buenísimo. Ahora entiendo por qué siempre aparecen pingüinos cuando veo Atypical. Sí, o cuando veo las gráficas de Atypical. Ahora entiendo. Sí, es por eso. Buenísima. Sí. No, eso, a mí me encanta la gente autista justamente por eso, porque me encanta la gente que habla con mucha pasión de las cosas que le gustan. Me gusta la gente así, aunque sean temas que quizá yo nunca en mi vida me habría imaginado que me podían gustar. A raíz de eso, de la pasión que tienen otros, me apasiono yo. Es como, oh, qué genial. Me ha pasado eso con la botánica, por ejemplo. Mi mamá siempre es súper apasionada de las plantas y ella me pegó esa pasión. Sí, he visto tus historias, tienes muchas plantas por ahí y también tu gráfica y tus ilustraciones tienen mucho también de eso. Sí, la naturaleza para mí es súper importante. Como que siempre meto la naturaleza en todo lo que hago, casi todo lo que hago. Bueno, la Cruz del Bosque es como el ejemplo perfecto de eso. Y soy súper apasionada cuando hablo. De hecho, yo siempre le digo a mis amigos como, si te estoy aburriendo, deténme. De ciertas plantas y ciertas cosas de la biología, súper como rebuscar. Pero por el momento nadie me ha dicho que se aburre, así que... Estamos bien. Pero sí. No sé si a ti te ha pasado también. Me ha pasado siempre. Cuando hablo de un tema, una serie, algún hobby, siempre. ¿Y con el marketing? Con el marketing también. Yo tengo otro podcast que hago con un compañero que habla de marketing y también es lo mismo. Ya. Sí que estamos. Sí, es un tema que si alguien te lo habla, o sea, marketing, que fome. Pero si alguien tiene como la pasión suficiente, obviamente, y la labia para eso, te puede entretener hablando de marketing. Sí, es verdad. Es verdad. Oye, Débora, ¿sabes qué? Vamos a terminar aquí el podcast, por la hora, y porque tengo miedo de que el computador se me colapse de nuevo. Y guarda. Sí, voy a guardar. Entonces, Débora, muchísimas gracias por tu tiempo, porque no estuvimos hablando 1 hora, estamos hablando casi 2 horas y media, chiquillos. Yo diría que casi 3. Yo creo que sí, 3, porque empezamos a las 5 y son las 8:30. Sí. No sé cómo voy a cambiar. Este va a ser el audio más épico de edición que voy a tener. Ay, sí, te compadezco. Ay, señor. Ya, chica, te dejo aquí, que estés súper bien.
Tamara, fue un gusto, me encantó charlar, la verdad es que me entretuve harto. Sí. Se me pasó volando. Sí, a mí también. Incluso con los inconvenientes, me pasé súper bien y voy a escuchar los otros episodios del podcast. Así Sí. que mándame un link Por supuesto. para escucharlo. ¿Está en ebooks? Sí, está en iVoox y está en Spotify y en YouTube. Y recuerden que Débora Fantagoria se encuentra en Instagram, en Patreon, en Twitter. Síganla en Patreon porque hace mucho contenido especial en YouTube. Si se meten en YouTube para ver el audio o escuchar el audio, voy a dejar todas las redes de Débora para que la sigan porque es una persona que genera contenido muy bueno.